Me llamo Isabel Ramírez. Tengo 70 años y hace 3 semanas mi hijo vendió el piso donde viví con mi esposo durante 35 años sin decirme una palabra. 450.000 euros. Desaparecidos. Y yo estaba en el hospital cuando lo hizo inconsciente creyendo que mi único hijo vendría a cuidarme. Pero no estoy aquí para quejarme. Estoy aquí para contar cómo una mujer de 70 años que pasó toda su vida siendo la madre perfecta, finalmente aprendió a decir basta. Y cómo al hacerlo descubrió que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Esta es mi historia. Y si eres una mujer que alguna vez ha dado demasiado amado, demasiado sacrificado, demasiado, tal vez también sea la tuya. La mañana del 15 de marzo empezó como cualquier otra mañana de miércoles en mi vida. Me levanté a las 6 como siempre, aunque ya no había nadie en casa que necesitara desayuno. Es curioso cómo los hábitos de toda una vida se quedan contigo incluso cuando ya no tienen sentido. Preparé café en la cafetera italiana que Rafael me regaló en nuestro primer aniversario, esa que tiene una abolladura pequeña en un lado, porque una vez Diego, mi nieto, la tiró jugando al fútbol en la cocina. Tenía 8 años entonces. Ahora tiene 19 y ya ni siquiera me saluda cuando nos cruzamos por casualidad en el barrio. Pero no quiero adelantarme a la historia. Esa mañana, mientras el café burbujeaba en la estufa, miré por la ventana de mi cocina en el barrio de Gracia. Barcelona despertaba lentamente. Los pájaros cantaban en el árbol de la calle ese plátano viejo que ha visto pasar 3 generaciones de mi familia. Rafael solía decir que ese árbol era como yo, fuerte, resistente, dando sombra a todos sin pedir nada a cambio. Cuánta razón tenía, aunque no de la manera que él pensaba. Esa mañana tenía planes. Iba a hacer compras grandes en Mercadona para preparar la cena del domingo. Carlos, mi hijo, había prometido venir con Sofía y Diego. Bueno, prometido es una palabra grande. Más bien había dicho, sí mamá, ya veremos si podemos, cuando lo llamé 3 días antes. Pero yo, ilusa, había decidido creerle. Había decidido pensar que esta vez sería diferente, que esta vez vendría, que esta vez me miraría a los ojos como antes, cuando yo era su heroína y no su obligación. Preparé mi lista de compras con cuidado, los mejillones que a Carlos le encantan, los tomates perfectos para mi sofrito, el jamón ibérico de bellota que solo compro para ocasiones especiales. 43 euros por kilo, pero ¿qué importa el dinero cuando es para tu hijo? Eso es lo que siempre pensaba. Eso es lo que Rafael me habría dicho que pensara equivocadamente. Llegué a Mercadona a las 10 de la mañana. El supermercado estaba moderadamente lleno, lo suficiente para que hubiera movimiento, pero no tanto como para resultar agobiante. Me gusta observar a las otras mujeres cuando compro. Las madres jóvenes con sus hijos pequeños peleando con carritos y listas y pataletas. Las ancianas como yo seleccionando verduras con manos arrugadas que saben exactamente qué buscar. A veces me pregunto qué historias guardan esas manos, qué sacrificios han hecho, qué silencios han soportado. Llené mi carrito meticulosamente. Todo tenía que ser perfecto. Los mejillones más frescos, las gambas más grandes, el vino blanco exacto que a Sofía le gusta aunque nunca me lo agradece. Cuando llegué a la caja, el total era de 132 euros con 50 céntimos. Una pequeña fortuna para una pensionista como yo, que vive con 1.200 euros al mes después de trabajar 45 años como costurera. Pero no importaba. Era para mi familia. Me puse en la fila de la caja. Delante de mí había una mujer joven con 2 niños pequeños, uno llorando porque quería caramelos, el otro dormido en el carrito. Ella parecía exhausta, con ojeras profundas, el pelo recogido en una coleta despeinada. Me recordó a mí misma hace tantos años, cuando Carlos era pequeño y yo trabajaba turnos dobles en el taller de costura para poder darle todo lo que necesitaba. Son preciosos, le dije sonriendo a los niños. Ella me devolvió una sonrisa cansada. Gracias. Son intensos. Disfrútalos, le dije, y había tristeza en mi voz aunque intenté ocultarla. Crecen muy rápido. Un día te necesitan para todo, y al siguiente... No terminé la frase. Ella me miró con curiosidad, pero entonces su hijo volvió a llorar, y el momento pasó. Fue entonces cuando empezó. Primero fue una sensación extraña en el pecho, como si alguien hubiera puesto una mano invisible sobre mi corazón y estuviera apretando lentamente. Pensé que era solo ansiedad, esa ansiedad que me acompañaba cada vez que pensaba en mi familia, en los solos que me hacían sentir incluso cuando estaban presentes. Respiré hondo tratando de calmarme.
pero empeoró. El dolor se intensificó expandiéndose desde mi pecho hacia mi brazo izquierdo. La caja registradora frente a mí comenzó a desdibujarse, los sonidos se volvieron lejanos y confusos. Escuché vagamente que la cajera decía algo, pero sus palabras sonaban como si vinieran desde el fondo de un túnel. «Señora, ¿se encuentra bien?». La voz parecía venir de muy lejos. Intenté responder, pero mi boca no obedecía. Las piernas se me doblaron, el mundo se inclinó de manera imposible, y lo último que recuerdo es el frío del suelo de linóleo contra mi mejilla y el sonido de alguien gritando: «¡Que alguien llame a una ambulancia!». Una señora se ha desmayado. Cuando abrí los ojos, todo era blanco y brillante. Luces fluorescentes en el techo, paredes inmaculadas, el olor a desinfectante que caracteriza a todos los hospitales del mundo. Durante un momento de confusión no supe dónde estaba. Luego lentamente los recuerdos volvieron. El supermercado, el dolor, la caída. «Señora Ramírez, bienvenida de vuelta». Una enfermera joven apareció en mi campo de visión, sus ojos llenos de una preocupación profesional. «Ha tenido un episodio cardiovascular. Está en el Hospital Clinic. ¿Recuerda qué pasó?». Yo estaba comprando, susurré, mi voz sonaba ronca y débil. «¿Qué me pasó?». «El doctor vendrá a explicarle todo en un momento. Pero primero, ¿tiene familia a quien podamos llamar? Alguien que pueda venir, familia». La palabra me golpeó como una bofetada. «Sí», dije, y mi corazón, ese órgano traidor que me había traído aquí, se aceleró con una mezcla de esperanza y miedo. «Mi hijo, Carlos Ramírez. Su número está en mi móvil». La enfermera encontró mi bolso rescatado del supermercado por algún alma caritativa y localizó mi teléfono. Lo último que escuché antes de que ella saliera de la habitación fue su voz profesional pero amable. «Señor Ramírez, soy la enfermera López del Hospital Clinic. Su madre, Isabel Ramírez, ha sido ingresada». Y entonces escuché la voz de mi hijo a través del altavoz del teléfono. Esa voz que antes me llenaba de amor ahora solo me traía dolor. En serio, ahora Carlos no sonaba preocupado, sonaba irritado. «Tengo una presentación con clientes japoneses en 30 minutos. Es un proyecto de 4 millones de euros. No puedo simplemente dejar todo». Mi corazón se partió de una manera que no tenía nada que ver con mi condición médica. «Señor Ramírez, su madre se desmayó en un supermercado». La enfermera intentó mantener un tono neutral, pero incluso ella parecía sorprendida por su reacción. «Necesitamos que alguien esté aquí». «¿Es un infarto? ¿Se va a morir?». La forma en que lo preguntó tan casual, como si estuviera preguntando por el clima. «No creemos que sea un infarto, pero...». «Entonces déjela ahí. Iré después del trabajo». Una pausa. «Si es que puedo. Sofía está teniendo náuseas todo el día por el embarazo y necesita que esté en casa temprano». «Embarazo». La palabra flotó en el aire como una bomba sin explotar. Sofía estaba embarazada. ¿Cuándo iban a decirme? ¿Cómo era posible que yo, la abuela, fuera la última en enterarme? Pero antes de que pudiera procesar esa información, Carlos continuó. «Dígale que la llamo más tarde. Ahora tengo que irme». Y colgó. La enfermera entró de nuevo en mi habitación y vi en sus ojos algo que nunca había querido ver: lástima. Lástima por la vieja mujer cuyo hijo estaba demasiado ocupado para venir cuando su madre estaba en el hospital. «Señora Ramírez», comenzó claramente sin saber qué decir. «Está bien, mentí porque eso es lo que las madres hacemos, ¿verdad? Mentimos para proteger a nuestros hijos incluso cuando son ellos quienes nos lastiman. Carlos es arquitecto. Tiene mucho trabajo. Lo entiendo, pero no lo entendía. No entendía cómo el niño que una vez lloró cuando yo me corté el dedo cocinando, ahora podía escuchar que yo estaba en el hospital y pensar primero en su presentación de trabajo. No entendía cuándo había dejado de ser su madre y me había convertido en una molestia en su vida tan perfectamente organizada. Me quedé sola en esa habitación de hospital durante 3 horas. 3 horas largas, interminables, donde el único sonido era el pitido constante del monitor cardíaco y el murmullo lejano de actividad en el pasillo. 3 horas para pensar, para recordar, para finalmente dolorosamente ver con claridad. El doctor llegó alrededor de la 1 de la tarde. Era un hombre de unos 50 años, con pelo canoso en las sienes y ojos amables detrás de gafas de montura metálica.
Traía una carpeta con mis resultados y una expresión que yo no podía descifrar del todo. Señora Ramírez, soy el doctor Martínez, cardiólogo. ¿Cómo se siente? Confundida, respondí honestamente. ¿Qué me pasó? ¿Fue un infarto? Se sentó en la silla junto a mi cama, un gesto que aprecié. Los buenos doctores saben que las malas noticias se dan sentado al mismo nivel que el paciente. No fue un infarto, dijo, y vi que mi rostro se relajaba con alivio. Pero tampoco es algo que debamos tomar a la ligera. Abrió la carpeta y me mostró lo que parecían gráficos de mi corazón. Señora Ramírez, ¿ha estado bajo mucho estrés últimamente? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Estrés? Yo era solo una vieja costurera jubilada. ¿Qué clase de estrés podía tener? No más de lo normal, dije, pero incluso mientras las palabras salían de mi boca sabía que eran mentira. El doctor Martínez me miró con esos ojos amables que parecían ver más de lo que yo quería mostrar. Señora Ramírez tuvo una arritmia cardíaca severa causada por estrés emocional agudo. Su corazón está... Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Su corazón está gritando por ayuda. Pero yo no he hecho nada estresante, protesté. Solo estaba comprando para hacer una cena para mi familia. Me detuve, porque en ese momento, con esas palabras saliendo de mi boca, finalmente lo vi. Vi todo el estrés que había estado negando, el dolor cada vez que Carlos cancelaba una visita, la ansiedad cada vez que llamaba esperando que él contestara, el nudo en mi estómago cada domingo cuando preparaba comida que a menudo nadie venía a comer. Vi todos los años de sentirme invisible, de mendigar atención de las personas que yo más amaba. Señora Ramírez, la voz del doctor era suave pero firme. El estrés emocional puede ser tan peligroso como cualquier enfermedad física. De hecho, en su caso está causando problemas físicos muy reales. Su presión arterial está elevada, su ritmo cardíaco es irregular, y si esto continúa... ¿Qué? Pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. ¿Qué pasará si continúa? Su corazón no podrá soportarlo. A los 70 años, señora Ramírez, su cuerpo ya no puede procesar el estrés crónico como lo hacía cuando era joven. Necesita identificar la fuente de su estrés y eliminarla de su vida. Necesita paz, tranquilidad y personas que la valoren, personas que me valoren. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de iglesia. Doctor, dije lentamente, ¿qué pasa si la fuente de mi estrés es... mi familia? Por un momento él no dijo nada. Simplemente me miró con una expresión de profunda comprensión, como si hubiera visto esto miles de veces antes. Señora Ramírez, voy a ser completamente honesto con usted porque creo que lo necesita escuchar. Se inclinó hacia adelante. Soy cardiólogo, pero también soy hijo. Mi madre tiene 80 años. Y si alguna vez mi familia fuera la causa de su dolor, si alguna vez nosotros fuéramos la razón por la que su corazón estuviera fallando, entonces alejarse de nosotros no sería crueldad, sería supervivencia. Sus palabras cayeron sobre mí como agua fría. Supervivencia. Había llegado a ese punto. El amor que yo daba, el amor que yo creía que era incondicional y eterno, me estaba matando literalmente. ¿Tiene familia que pueda quedarse con usted esta noche?, preguntó el doctor. No es recomendable que esté sola después de un episodio como este. Pensé en Carlos, quien estaba demasiado ocupado para venir. Pensé en Sofía, quien probablemente ni siquiera sabía que yo estaba aquí. Pensé en Diego, quien ya ni siquiera me consideraba parte de su vida. Mi hijo vendrá, dije, pero las palabras sonaron huecas incluso para mis propios oídos. Las horas pasaron con una lentitud dolorosa. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón saltaba esperando que fuera Carlos. Cada vez era solo una enfermera haciendo sus rondas o un médico camino a otro paciente u otro visitante buscando a su ser querido. Mientras esperaba, los recuerdos comenzaron a llegar. No podía detenerlos. Era como si mi mente, finalmente liberada de las distracciones constantes de la vida diaria, hubiera decidido que era el momento de una evaluación honesta de mi vida. Recordé cuando Diego nació hace 19 años. Yo tenía 51 años entonces. Carlos y Sofía acababan de casarse después de 3 años de noviazgo, y el embarazo había sido una sorpresa que llegó apenas 6 meses después de la boda. Sofía estaba horrorizada. Era una joven abogada ambiciosa, acababa de conseguir un puesto en uno de los mejores bufetes de Barcelona, y un bebé no estaba en sus planes inmediatos. Isabel me había dicho, usando mi nombre de pila en lugar de mamá o suegra, algo que siempre hacía para mantener la distancia.
Necesito que seas honesta conmigo. Puedes cuidar al bebé durante el día. Yo tengo que volver al trabajo. Si tomo una licencia de maternidad larga, perderé mi posición. Y yo, como siempre, había dicho que sí. Durante 2 años completos, Diego fue prácticamente mi hijo. Yo lo cuidaba desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, 5 días a la semana. Cambiaba sus pañales, le daba de comer, lo mecía, cuando lloraba lo llevaba al parque, jugaba con él, le enseñaba sus primeras palabras. Sofía llegaba a casa, lo acostaba y se iba a la cama ella también. Carlos trabajaba hasta tarde casi todas las noches. Los fines de semana, cuando supuestamente era tiempo familiar, a menudo me pedían que me quedara con Diego mientras ellos necesitaban tiempo a solas o tenían compromisos sociales. Yo nunca dije que no. Nunca puse límites. Porque eso es lo que hace una buena madre, ¿verdad? Ayuda sin quejarse, da sin pedir nada a cambio. Rafael me había advertido incluso entonces. Me acuerdo perfectamente de esa conversación una noche cuando yo llegaba a casa después de otro día largo cuidando a Diego. Isabel, mi amor, me había dicho con preocupación, estás criando a tu nieto como si fuera tu hijo. ¿Y qué agradecimiento recibes, Carlos, apenas te habla? Sofía te trata como empleada. Un día de estos Diego va a crecer pensando que eres su niñera, no su abuela. Rafael, no seas dramático, le había respondido. Estoy ayudando a mi familia. Eso es lo que hacen las familias. Él había sacudido la cabeza, esa manera que tenía de mostrar desacuerdo sin discutir. Las familias también se agradecen mutuamente. Se respetan. Se valoran. ¿Cuándo fue la última vez que Carlos te dijo gracias? No había podido responder porque no lo recordaba. Ahora, acostada en esa cama de hospital, me di cuenta de que Rafael había visto lo que yo me había negado a ver durante años, que mi generosidad no era vista como amor, sino como obligación, que mi disponibilidad constante no era apreciada, sino esperada, que me había convertido en un recurso conveniente, no en una persona amada. Recordé el cumpleaños de Carlos hace 3 años, cuando cumplió 44. Había ahorrado durante meses para comprarle un reloj Tag Heuer que él había mencionado querer. 1.800 euros, casi 2 meses de mi pensión. Pero valía la pena, pensé, porque era mi hijo y quería verlo feliz. Se lo di en una cena en su casa con Sofía y Diego presentes. Carlos desenvolvió el regalo, miró el reloj y dijo, «Gracias, mamá», con el mismo tono que usarías para agradecer a alguien que te sostiene la puerta. Ni siquiera se lo puso. Lo dejó en la caja y continuó comiendo. Sofía lo miró y dijo, «Isabel, no tenías que gastar tanto. Carlos ya tiene varios relojes. No, qué detalle tan hermoso. No, qué madre tan generosa». Solo una crítica apenas velada sobre mi elección de regalo. Diego, que entonces tenía 16 años, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Conduje a casa esa noche con lágrimas en los ojos, preguntándome por qué me sentía más vacía después de dar ese regalo que antes de comprarlo. Recordé las navidades, todas las navidades de los últimos 5 años desde la muerte de Rafael. Cada año yo cocinaba. Cada año preparaba un festín: pavo, mariscos, turrones caseros, todo lo que a nuestra familia le gustaba. Cada año compraba regalos caros para Carlos, Sofía y Diego, gastando cientos de euros que apenas podía permitirme. Y cada año ellos llegaban tarde, comían rápido, abrían sus regalos con indiferencia y se iban temprano porque Diego tiene que hacer deberes, o Sofía tiene que prepararse para una presentación, o Carlos está cansado. Me dejaban sola con una mesa llena de comida que nadie había apreciado realmente, con regalos para mí que eran claramente comprados a última hora en una gasolinera, un set de velas genéricas, una caja de bombones de supermercado, una tarjeta con un mensaje impreso, sin ninguna nota personal. Y yo limpiaba sola, guardaba las sobras que nadie vendría a buscar, y me iba a la cama preguntándome por qué me sentía más sola después de pasar el día con mi familia que cuando estaba completamente sola. La puerta de mi habitación se abrió bruscamente, sacándome de mis recuerdos. Miré el reloj en la pared. Eran las 8 de la noche. Habían pasado 10 horas desde mi desmayo. Carlos entró con su traje de arquitecto, el maletín todavía en la mano, su teléfono móvil pegado a la oreja. Estaba terminando una llamada. Sí, envía los planos modificados al correo del cliente. Yo los reviso mañana. Chao. Colgó y finalmente me miró. Mamá, una palabra. Ni cómo estás, ni qué pasó, ni estaba preocupado. Solo mamá,
como si mi nombre fuera un saludo suficiente. Carlos, respondí y mi voz salió más fría de lo que pretendía. Se sentó en la silla junto a mi cama, pero incluso sentado parecía inquieto, como si cada segundo aquí fuera un segundo robado de algo más importante. ¿Qué pasó? La enfermera dijo que te desmayaste en el supermercado. Dijo esto mientras revisaba su reloj, ese gesto que hacía constantemente cuando estaba impaciente. Tuve una arritmia cardíaca, le expliqué. El doctor dice que fue causada por estrés. Estrés. Carlos parecía genuinamente confundido. ¿De qué estás estresada? Estás jubilada. No trabajas. No tienes que preocuparte por nada. Sus palabras me golpearon como bofetadas. No tengo que preocuparme por nada. Como si mi vida fuera tan simple, tan vacía de complicaciones. Como si el dolor de ver a mi familia alejarse de mí no contara como una preocupación real. Carlos, comencé tratando de mantener mi voz estable, me desmayé. Pude haber muerto. ¿Y tú? Tú dijiste que estabas demasiado ocupado para venir. Él tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero solo duró un momento. Mamá tenía una presentación importante. Ya te expliqué. Eran 4 millones de euros en juego. No podías simplemente dejar todo. Ni siquiera por tu madre. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ni siquiera cuando pensaste que podría estar muriendo. Carlos suspiró, ese suspiro largo y sufrido que usaba cuando creía que yo estaba siendo dramática. Pero no estabas muriendo, ¿verdad? La enfermera dijo que no era un infarto. Solo estrés o lo que sea. Solo estrés o lo que sea. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No fue un quiebre dramático, no fue una explosión de ira. Fue más bien como el último hilo que sostiene un botón finalmente cediéndose, silencioso, definitivo, irreversible. Carlos, dije, y mi voz era tan calmada que me sorprendió incluso a mí. La enfermera te dijo que Sofía está embarazada. Se quedó quieto. Por primera vez desde que entró me dio toda su atención. Sí, Sofía está de 12 semanas. Y vamos a decírtelo pronto, en el momento adecuado. El momento adecuado, repetí las palabras lentamente. Han pasado 3 meses, Carlos. 3 meses en los que hablé contigo al menos una vez por semana, y no mencionaste ni una palabra. ¿Cuándo exactamente habría sido el momento adecuado? Cuando naciera el bebé, mamá, no seas dramática. Ahí estaba otra vez esa palabra dramática. Como si mi dolor fuera teatro, como si mis sentimientos fueran exagerados. Sofía ha tenido náuseas muy fuertes. No ha sido fácil. Necesitaba que yo estuviera allí para ella. Entiendo, dije, y por primera vez realmente entendía. Sofía te necesita, así que tú estás ahí para ella. Pero yo te necesitaba hoy, y tú estabas demasiado ocupado. Carlos se puso de pie, su frustración finalmente visible. ¿Qué quieres que diga, mamá? Lo siento, ¿vale? Siento no haber venido inmediatamente. Pero tengo responsabilidades. Tengo una esposa embarazada. Tengo un hijo en la universidad. Tengo una carrera. No puedo dejar todo cada vez que tú tienes un problema. Cada vez que yo tengo un problema. Como si desmayarme en público fuera un inconveniente menor que yo había creado intencionalmente para molestarlo. El doctor Martínez entró en ese momento salvándome de tener que responder. Su expresión cambió ligeramente cuando vio a Carlos, una pequeña tensión alrededor de sus ojos. Señora Ramírez, vine a revisar sus signos vitales antes de darla de alta. Luego miró a Carlos. Usted debe ser su hijo. Carlos Ramírez, mi hijo, extendió su mano profesionalmente. El doctor la estrechó, pero su mirada era fría. Doctor Martínez, me alegro de que finalmente pudiera venir. La palabra finalmente colgó en el aire con un peso de juicio. Carlos la captó. Tenía una reunión de trabajo muy importante. Se defendió Carlos como si el doctor hubiera preguntado. Por supuesto. El doctor Martínez se volvió hacia mí ignorando deliberadamente a Carlos. Señora Ramírez puede irse a casa esta noche, pero necesita descanso completo. Nada de estrés, nada de actividades extenuantes. Y hizo una pausa significativa, necesita estar rodeada de personas que la apoyen emocionalmente. Su hijo puede quedarse con usted esta noche para asegurarse de que está bien. Carlos abrió la boca y vi en su rostro que iba a decir que no, que Sofía lo necesitaba, que tenía trabajo temprano. Pero le interrumpí antes de que pudiera hacerlo. No será necesario, doctor. Puedo cuidarme sola. Mamá. Carlos comenzó, pero yo levanté mi mano. De verdad, Carlos, estoy segura de que Sofía te necesita en casa. Yo estaré bien. Vi el alivio en su rostro tan claro como el amanecer, y ese alivio me dijo todo lo que necesitaba saber.
Mi propio hijo estaba aliviado de tener una excusa para no cuidar a su madre después de un episodio cardíaco. El doctor Martínez me miró durante un largo momento y yo vi en sus ojos que él también había visto ese alivio. Vi que él entendía exactamente cuál era mi situación y vi algo más pena mezclada con un respeto silencioso, como si supiera que yo acababa de tomar una decisión importante. El viaje a casa en el coche de Carlos fue silencioso, incómodo. Él conducía con las manos tensas en el volante, revisando constantemente el reloj del salpicadero. Yo miraba por la ventana viendo pasar Barcelona como si fuera la primera vez las calles de Gracia que había caminado durante 35 años, las tiendas donde había comprado pan cada mañana, los bancos donde me había sentado con Rafael a tomar el sol. ¿Cuándo había dejado de ver realmente esta ciudad? ¿Cuándo mi vida se había vuelto tan pequeña, tan reducida a esperar llamadas telefónicas que nunca llegaban y preparar cenas que nadie venía a comer? Mamá Carlos rompió el silencio cuando llegamos a mi edificio. ¿Estás segura de que estarás bien sola? Puedo subir contigo un momento, pero ya estaba mirando su teléfono. Ya estaba pensando en irse. Estoy segura, le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Vete a casa con Sofía. Ella te necesita. Lo vi dudar por un segundo, atrapado entre la obligación y el deseo. El deseo ganó. Te llamo mañana, dijo, aunque ambos sabíamos que probablemente no lo haría. Lo vi alejarse las luces traseras de su BMW desapareciendo en la esquina y sentí nada. No tristeza, no enojo. Solo un vacío frío y claro donde antes había vivido mi amor incondicional. Subí las escaleras lentamente, cada paso pesado con el cansancio y algo más, una determinación que apenas comenzaba a formarse. Cuando abrí la puerta de mi piso, el silencio me golpeó como siempre lo hacía. Pero esta vez, en lugar de sentirme sola, sentí algo diferente. Sentí espacio para pensar. No pude dormir esa noche. Me quedé despierta en mi cama, la misma cama donde Rafael y yo habíamos dormido juntos durante 35 años, mirando el techo y dejando que los pensamientos vinieran sin resistencia. El doctor Martínez había dicho que el estrés me estaba matando. Literalmente, mi corazón no podía soportar más el dolor emocional que yo había estado acumulando durante años. Y la fuente de ese estrés era mi familia, la gente que yo amaba más que a mi propia vida. A las 3 de la mañana me levanté y fui a la cocina. Encendí la cafetera no porque necesitara cafeína, sino porque el ritual me calmaba. Mientras el café se preparaba, saqué un cuaderno viejo del cajón de la cocina. Era uno que Rafael me había regalado años atrás, con una cubierta de cuero marrón y páginas amarillentas que olían a tiempo. En la primera página escribí 2 columnas: lo que he dado, lo que he recibido, y entonces empecé a llenar la primera columna. Cuidado de Diego, 2 años, 5 días, semana 10 horas, día y aproximadamente 5,200 horas. Hice el cálculo mentalmente. Si hubieran contratado a una niñera profesional a 15 euros la hora, eso habría sido 78.000 euros. Casi 80.000 euros de trabajo que yo había hecho gratis, sin quejarme, sin esperar pago, porque era mi nieto, y yo lo amaba. Préstamos a Carlos, 2019, 45.000 euros para coche nunca devuelto. Ayuda con enganche de piso aval de 180.000 euros. Seguí escribiendo y con cada línea la realidad se volvía más clara y más dolorosa. Transferencias mensuales a Diego, 400 euros. Mes, X 36 meses, el 14, 400 euros. Regalos de cumpleaños. Navidad, graduaciones, 8.000 euros. En los últimos 5 años. Cenas dominicales, ingredientes, plus tiempo, 150 euros mes. Kilo 60 meses, en 9.000 euros. Cuando terminé la columna izquierda tenía más de 20 líneas. El total aproximado era de más de 75.000 euros en dinero, sin contar las miles de horas de trabajo gratis, sin contar el valor emocional de estar siempre disponible, siempre dispuesta, siempre dando. Luego miré la columna derecha, lo que he recibido. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel mientras escribía, visitas cada vez más cortas y espaciadas, llamadas telefónicas donde siempre parecen tener prisa, regalos genéricos comprados a última hora, gracias dichos sin mirarme a los ojos, olvido en el Día de la Madre 2023. Estoy demasiado ocupado. Cuando estaba en el hospital, la desproporción era devastadora. Había estado tan ciega, tan desesperada por mantener a mi familia unida, que no había visto que yo era la única manteniendo algo que los demás ya habían soltado hace tiempo. El café se enfrió en la taza sin que yo lo tocara.
En su lugar seguí escribiendo, pero ahora algo diferente. Una pregunta que Rafael me había hecho muchas veces, especialmente durante sus últimos meses de vida. Isabel, ¿qué quieres tú? No para Carlos, no para Diego. ¿Qué quiere Isabel? Nunca había podido responder esa pregunta. Mi vida entera había sido definida por ser madre, esposa, abuela. Yo era Isabel, la madre de Carlos. Isabel, la esposa de Rafael. Isabel, la abuela de Diego. Pero ¿quién era yo sin esos roles? ¿Qué quedaba de mí cuando eliminabas a todas las personas que yo servía? Miré alrededor de mi cocina este espacio donde había cocinado miles de comidas, donde había empacado miles de almuerzos escolares, donde había llorado sola tantas noches después de que Rafael muriera. Y por primera vez me permití hacer una pregunta aterradora. ¿Y si me voy? Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las ventanas, fui a mi dormitorio y saqué de debajo de la cama una caja de metal que Rafael me había dado en nuestro 25º aniversario. Era una caja fuerte pequeña, con una combinación que solo yo conocía, 150372, la fecha de nuestra boda. Dentro estaban todos nuestros documentos importantes, pasaportes, certificados de nacimiento, la escritura del piso, y algo más, una carpeta que Rafael había preparado con un abogado 3 meses antes de morir, cuando el cáncer ya había dejado claro que no ganaríamos esa batalla. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había un testamento fechado el 15 de septiembre de 2018, 6 semanas antes de que Rafael falleciera. Lo leí lentamente, palabra por palabra, y con cada línea sentí como si mi esposo muerto me estuviera hablando desde el más allá. Yo, Rafael Ramírez Velasco, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad. El testamento era simple todo para mí. El piso, las cuentas bancarias, todo. Pero había una carta adjunta escrita a mano en la letra temblorosa de Rafael durante sus últimas semanas. Mi querida Isabel, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y si conoces mi corazón como creo que lo conoces, sabrás que lo que más me duele de dejarte no es la muerte en sí, sino dejarte sola enfrentando una verdad que tú te has negado a ver. Isabel, nuestro hijo, no es un mal hombre, pero es un hombre débil. ¿Y Sofía? Sofía es fuerte, pero su fuerza es egoísta. Ella verá nuestra propiedad no como tu hogar, sino como su herencia. Ella presionará, y Carlos, siendo débil, cederá. Por eso este testamento deja todo a tu nombre sin condiciones. Es tuyo, no nuestro, no familiar, tuyo. Y aquí viene la parte difícil, mi amor. Si Carlos te trata bien, si te valora, si te respeta, entonces comparte con él lo que quieras. Sé generosa como siempre has sido. Pero si te trata como una carga, si te hace sentir invisible, si te abandona cuando más lo necesitas, entonces, Isabel, te doy permiso para ser egoísta. Te doy permiso para elegirte a ti misma. Te doy permiso para hacer lo que yo no tuve el valor de hacer mientras vivía, decirle a nuestro hijo que el amor tiene límites. Vendí mis herramientas antes de morir y puse ese dinero en una cuenta separada a tu nombre. Son 62,000 €. Solo tú sabes de esta cuenta. Úsala para lo que necesites, para vivir, para irte, para ser libre. Te he amado cada día de mi vida, Isabel. Y mi último deseo es que aprendas a amarte a ti misma, tanto como yo te he amado. Tuyo siempre, Rafael P.D. El código de la cuenta es nuestra fecha de aniversario al revés, 720315. Me quedé sentada en el borde de la cama sosteniendo esa carta, llorando como no había llorado desde el funeral. Rafael había visto todo. Había sabido que esto iba a pasar. Y había tratado de protegerme incluso después de su muerte. 62,000 €. Dinero que yo no sabía que existía. Dinero que Rafael había guardado en secreto para darme opciones cuando él ya no estuviera. Y el piso, nuestro piso en Gracia, comprado en 1987, cuando los precios eran razonables, ahora en uno de los barrios más deseables de Barcelona. ¿Cuánto valdría Rafael y yo? Nunca habíamos hablado de dinero de esa manera. Pero ahora necesitaba saberlo. Miré el reloj. Eran las 7 de la mañana. Demasiado temprano para llamar a nadie, pero no demasiado temprano para planear. Abrí mi ordenador portátil ese que Diego me había enseñado a usar hace años en tiempos más felices, cuando todavía le importaba pasar tiempo conmigo. Busqué valor inmobiliario Gracia Barcelona. Los números que aparecieron me dejaron sin aliento. Pisos como el mío en esta zona se vendían entre 400,000 y 500,000 €.
Casi $500,000, una fortuna, mi fortuna. Y en ese momento, con la carta de Rafael en una mano y los números brillando en la pantalla de mi ordenador, tomé una decisión. Iba a averiguar exactamente qué tenía. Iba a protegerlo. Y si mi familia quería verme solo como una fuente de recursos, bueno, iban a descubrir qué pasa cuando esa fuente se seca. A las 9 en punto del lunes estaba parada frente a las puertas del Banco Santander en Passeig de Gracia. Me había vestido cuidadosamente mi mejor vestido azul marino, el que usaba para ocasiones importantes, mi bolso de cuero, que Rafael me había regalado hace 15 años y que todavía se veía elegante. Quería parecer lo que era una mujer seria, con recursos, que merecía respeto. El gerente señor Ruiz me recibió en su oficina. Era un hombre de unos 45 años con traje impecable y modales profesionales. Nos habíamos conocido brevemente durante los trámites después de la muerte de Rafael, pero hacía años que no lo veía. Señora Ramírez, qué placer verla. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Señor Ruiz, necesito varios servicios. Saqué una lista que había preparado. Primero quiero un extracto completo de todas mis cuentas y transacciones de los últimos 5 años. Si le sorprendió la solicitud, no lo mostró. Por supuesto. ¿Hay alguna razón particular? Estoy reevaluando mi situación financiera, dije con firmeza. A mi edad es importante saber exactamente dónde estoy parada. Muy prudente. Comenzó a teclear en su computadora. Déjeme ver. Tiene su cuenta corriente principal, su cuenta de ahorros y... Ah, sí, veo aquí una cuenta adicional que se abrió en 2018. ¿Está al tanto de esta cuenta? Sí, mentí suavemente. Mi esposo la abrió antes de fallecer. Entiendo, siguió tecleando. El saldo actual en esa cuenta es de 62.000 euros. No ha habido movimientos desde que fue abierta. 62.000 euros. Exactamente lo que Rafael había dicho en su carta. Un regalo de amor desde el más allá. Señor Ruiz, también tengo transferencias automáticas configuradas. Una a la cuenta de mi nieto Diego Ramírez. ¿Puede ver esos detalles? Si veo aquí una transferencia mensual de 400 euros que ha estado activa durante... Hizo una pausa verificando. 36 meses. Total transferido 14.400 euros. 14.400 euros. Casi 2 años de mi pensión dado sin pensarlo 2 veces, sin recibir ni siquiera un mensaje de agradecimiento en los últimos 6 meses. Quiero cancelar esa transferencia automática, dije, y mi voz no tembló ni una vez. Inmediatamente. El señor Ruiz levantó la vista sorprendido. ¿Está segura? Una vez cancelada necesitará volver al banco para reactivarla. Estoy completamente segura. Muy bien. Tecleó algo. Hecho. La próxima transferencia programada para el día 30 ha sido cancelada. ¿Algo más? Sí. Respiré hondo. También necesito información sobre valoración de propiedades. Mi piso en Carrer de Verdi. El banco ofrece servicios de tasación. Su expresión cambió sutilmente. Ahora me miraba con más atención, con más respeto profesional. ¿Está considerando vender? Estoy considerando mis opciones, respondí con cuidado. Entiendo. Se inclinó hacia adelante. Señora Ramírez, permitirme ser franco con usted. Su propiedad en la ubicación actual, en las condiciones que veo en nuestros registros, estaríamos hablando de un valor de mercado entre 420.000 y 480.000 euros. Gracia es uno de los barrios más solicitados en Barcelona ahora mismo. 450.000 euros, más o menos. Junto con los 62.000 de la cuenta secreta, eso significaba más de $500,000 de euros. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Si decidiera vender, dije lentamente, ¿cuánto tiempo tomaría? En el mercado actual para una propiedad como la suya, diría que entre 3 y 5 semanas para encontrar un comprador serio. Luego otras 2 o 3 semanas para cerrar la transacción. 6 a 8 semanas. 2 meses. El tiempo suficiente para planear todo cuidadosamente. Señor Ruiz, hay otra cosa. Saqué el papel del aval que yo había firmado hace años. Soy garante de un préstamo automotriz para mi hijo. ¿Qué implicaciones tendría si yo cambiara de domicilio o retirara mi garantía? Su expresión se volvió más seria. Bueno, si usted retira su garantía, el banco requeriría una nueva garantía equivalente o el pago inmediato del saldo restante. Consultó su computadora. Veo aquí el préstamo. Quedan 43.200 euros por pagar. Si retira su garantía y su hijo no puede proporcionar una alternativa, el banco podría... Hizo una pausa delicada. Ejecutar medidas de cobro.
43.000 euros. Carlos tendría que pagar o perder su BMW, el coche que tanto le gustaba, que le daba estatus entre sus clientes arquitectónicos. Entiendo, dije. Todavía no retiraré la garantía, pero quiero saber mis opciones. Por supuesto. Me miró con una expresión que podría haber sido admiración. Señora Ramírez, si me permite el comentario personal, es refrescante ver a alguien de su generación tomando control activo de sus finanzas. Muchas personas mayores simplemente dejan que sus hijos manejen todo. Yo no soy muchas personas mayores, señor Ruiz. Claramente no. Sonrió. ¿Necesita algo más hoy? Una cosa más. Si yo decidiera retirar fondos significativos o hacer cambios importantes en mis cuentas, ¿sería posible hacerlo de manera privada, es decir, sin notificaciones automáticas a otras personas? Me entendió inmediatamente. Señora Ramírez, usted es la única titular de estas cuentas. No tenemos obligación de notificar a nadie sobre sus decisiones financieras. Su privacidad está completamente protegida. Perfecto. Me puse de pie. Gracias por su tiempo, señor Ruiz. Volveré pronto. Cuando salí del banco, el sol brillaba sobre Passeig de Gracia y sentí algo que no había sentido en años: poder. No el poder sobre otros, sino el poder sobre mi propia vida. La libertad de elegir. Mi siguiente parada fue Inmobiliaria Torres, una agencia pequeña pero respetada en Gracia. El señor Javier Torres había heredado el negocio de su padre, quien había sido amigo de Rafael. Cuando entré, reconoció mi cara inmediatamente. Señora Isabel, ¿cuánto tiempo? Se acercó con una sonrisa genuina. ¿Cómo está? Hace años que no la veía. Bien, Javier. Mejor que bien, de hecho. Me senté en la silla que él me ofreció. Vengo a preguntarte sobre mi propiedad. Su expresión se volvió profesional. ¿Está pensando en vender? Posiblemente. Pero antes necesito información. Discreción absoluta. Javier, ¿puedo confiar en ti? Por supuesto. Se sentó frente a mí. Usted y don Rafael fueron siempre muy buenos con mi padre. Su confianza es sagrada para mí. Le di la dirección, aunque probablemente la recordaba. ¿Cuánto crees que valdría ahora? Abrió su sistema y comenzó a buscar. Carrer de Verdi, 112 metros cuadrados, 3 habitaciones, terraza, completamente pagado. Silbó suavemente. Señora Isabel está sentada sobre una pequeña fortuna. Con el mercado actual en Gracia, yo pondría esta propiedad en 460.000 euros. Tal vez más si encontramos al comprador adecuado. ¿Y cuánto tiempo para vender para una propiedad así en esta ubicación con la demanda actual? Se encogió de hombros. 3 semanas máximo, probablemente menos. Las familias jóvenes están buscando desesperadamente en Gracia. Si yo decidiera vender, dije lentamente, sería posible mantenerlo confidencial hasta que todo esté firmado. No quiero que mi familia se preocupe innecesariamente hasta que tenga todos los detalles resueltos. Javier me miró durante un largo momento y vi comprensión en sus ojos. Él sabía. De alguna manera, sin que yo dijera nada explícito, él entendía que esto no era solo una transacción inmobiliaria simple. Señora Isabel, la discreción es parte fundamental de nuestro servicio. Si decide proceder, nadie sabrá nada hasta que usted esté lista para revelarlo. Ni siquiera pondremos el anuncio públicamente. Tengo una lista de clientes que buscan exactamente lo que usted tiene. Puedo contactarlos de manera privada. ¿Y dónde iría yo si vendiera? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. ¿Ha considerado las ciudades más pequeñas? Javier se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Muchos de nuestros clientes mayores se están mudando a lugares como Ronda en Andalucía. Clima perfecto, costo de vida mucho menor, comunidades muy activas para personas de su edad. Con 460.000 euros podría comprar una casa hermosa allí por 180.000 y todavía le quedarían 280.000 para vivir muy cómodamente. Ronda. El nombre resonó en mi memoria. Rafael y yo habíamos hablado de visitar Ronda algún día. Él había visto fotos del Puente Nuevo y había dicho, Isabel, cuando nos jubilemos vamos a ir allí y caminar por ese puente juntos. Nunca llegamos. El cáncer se lo llevó antes de que pudiéramos cumplir ese sueño. Pero tal vez podía ir sola. Tal vez podía cumplir nuestros sueños sin él llevándolo en mi corazón. Ronda, repetí. Dime más sobre Ronda. 3 días después de mi visita al banco, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero contesté de todos modos. Señora Isabel Ramírez.
Una voz joven ligeramente nerviosa. Sí. ¿Quién habla? Soy Diego. Una pausa. Tu nieto. Me quedé paralizada. Diego no me había llamado por iniciativa propia en más de 2 años. Diego. No agregué más esperando. Abuela, hay un problema con la transferencia de este mes. Mi papá dice que no llegó el dinero y necesito pagar la matrícula de la universidad esta semana. Ahí estaba. Ni cómo estás. Ni supe que estuviste en el hospital. Ni siquiera un hola abuela, te he extrañado. Solo la exigencia del dinero que había dado por sentado durante 3 años. En ese momento algo frío y claro se asentó en mi pecho. Era correcto hacer esto. No era crueldad. Era justicia. Diego, dije con una calma que me sorprendió, incluso a mí cancelé esa transferencia. Silencio. Luego, ¿qué por qué? Hice algo mal. Su confusión era genuina y eso lo hacía peor. Realmente no entendía que había hecho algo mal. Realmente pensaba que mi dinero era su derecho. No hiciste algo mal específicamente, Diego, pero tampoco has hecho nada bien. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Otro silencio. Estoy ocupado con la universidad, abuela. Tengo muchos exámenes y... Cuando tenías 8 años lo interrumpí, te quedabas conmigo cada fin de semana. Te llevaba al parque. Hacíamos galletas juntos. Me llamabas tu persona favorita en el mundo. ¿Te acuerdas, abuela? Eso fue hace mucho tiempo. 11 años. 11 años en los que pasé de ser tu persona favorita a alguien a quien solo llamas cuando necesitas dinero. Mi voz se quebró ligeramente. Estuve en el hospital la semana pasada, Diego. ¿Lo sabías? Yo... no sabía. Tu padre lo sabía. No te lo dijo, porque ya no hablo de tu abuela en casa, ¿verdad? Soy invisible. Abuela, yo no. Diego, tienes 19 años. Eres lo suficientemente mayor para trabajar mientras estudias, como hice yo, como hizo tu abuelo, como hizo tu padre, aunque él convenientemente haya olvidado eso. La transferencia está cancelada permanentemente. Si necesitas dinero para la universidad, consigue un trabajo. Pero abuela, te quiero, Diego. Siempre te querré. Pero ya no voy a financiar una vida donde soy invisible. Adiós. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, mi corazón latía rápido, pero no de estrés. De algo más. Algo que podría haber sido empoderamiento. Sabía lo que vendría a continuación. 5 minutos después, mi teléfono sonó otra vez. Carlos. Respiré hondo y contesté. Mamá, ¿qué es esta locura de cancelar el dinero de Diego? Su voz era una mezcla de incredulidad y furia. No es locura, Carlos. Es una decisión financiera. Una decisión financiera. Casi escupió las palabras. Mamá, Miguel necesita ese dinero para la universidad, Diego, lo corregí. Tu hijo se llama Diego. Y lo que necesita y lo que ha dado por sentado son 2 cosas muy diferentes. ¿De qué estás hablando? Siempre has ayudado con su educación. ¿Por qué ahora? Porque estoy cansada, Carlos. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Estoy cansada de dar y dar y dar sin recibir nada a cambio. Ni siquiera gratitud. Ni siquiera un ¿cómo estás, mamá? ¿Esto es por el hospital? Su tono cambió a uno condescendiente. Mamá, ya te expliqué. Tenía una reunión importante. Tienes razón, lo interrumpí. Tenías una reunión importante, y yo solo estaba teniendo un episodio cardíaco potencialmente mortal. Claramente sé cuál de las 2 cosas importa más. Mamá, no seas dramática. ¿Dramática? Sentí algo caliente subir por mi garganta. Ira. Ira real, no reprimida. Carlos, me desmayé en público. Estuve 3 horas sola en el hospital antes de que llegaras. Y cuando llegaste, lo primero que hiciste fue revisar tu reloj. Y yo soy la dramática mamá. Mira, siento si sentiste que no presté suficiente atención, pero ahora no es el momento. Sofía está embarazada, tenemos gastos extra, y tú decides cortar el apoyo justo ahora. Sofía lleva 3 meses embarazada, dije fríamente. 3 meses durante los cuales hablé contigo cada semana, y nunca lo mencionaste. Claramente tampoco soy importante para ese tipo de noticias familiares. Silencio. Luego, en un tono más calculado, mamá, ¿qué pasa contigo últimamente? Desde el hospital estás actuando muy raro. Tal vez deberíamos hacer una cita con un especialista. A veces los problemas del corazón pueden afectar el pensamiento. Ahí estaba, la insinuación de que yo estaba perdiendo mis facultades mentales porque tomé una decisión que no les convenía, la táctica de hacerme dudar de mí misma.
Carlos, dije, y mi voz salió tan fría que casi no la reconocí como mía. Mi mente está perfectamente clara. Tan clara que por primera vez en años estoy viendo las cosas exactamente como son. ¿Y qué significa eso? Significa que soy tu madre, no tu cajero automático. Significa que mis decisiones financieras no están sujetas a tu aprobación. Y significa que si quieres que vuelva a ser parte de tu vida de una manera significativa, vas a tener que tratarme como una persona que merece respeto, no como una obligación molesta. No puedo creer que... Colgué. Mis manos temblaban violentamente ahora. Me senté en la silla de la cocina, la misma donde Rafael y yo habíamos tomado desayuno juntos durante 35 años, y dejé que las lágrimas vinieran. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo más complejo, dolor mezclado con alivio, pérdida mezclada con libertad. Había cruzado una línea. No había vuelta atrás ahora. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. Carlos no volvió a llamar. Diego tampoco. Era como si al decir no, al poner límites por primera vez en mi vida, me hubiera convertido en alguien que ya no reconocían. Pero el silencio también me dio espacio para recordar, para realmente revisar mi vida, sin las distracciones constantes de intentar complacer a todos. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos, encontré una caja de zapatos llena de fotos. Fotos que había guardado durante años, pero rara vez miraba porque dolían demasiado. La foto de la primera comunión de Diego. Él tenía 8 años, vestido con su traje blanco, sonriendo sin dientes frontales. Yo estaba a su lado abrazándolo, y él se veía tan feliz de estar conmigo. Sofía y Carlos estaban en la foto también, pero más atrás, casi como figuras secundarias. Recordé ese día con claridad dolorosa. Yo había hecho el traje de Diego. Sofía había querido comprar uno en el Corte Inglés, pero yo había insistido: déjame hacerlo, es mi regalo para él. Trabajé durante 2 semanas, cada puntada hecha con amor. Cuando Diego se lo puso la mañana de su comunión, me abrazó y dijo: abuela, eres mágica. Nadie más tiene un traje hecho por su abuela. Después de la ceremonia hubo una comida familiar en casa de Carlos. Yo había preparado paella para 20 personas, pastel de chocolate casero, todo. Trabajé durante 2 días cocinando. Durante la comida, una de las amigas de Sofía dijo: Sofía, qué evento tan hermoso. Debes estar exhausta de planear todo esto. Y Sofía, sin pestañear, respondió: oh, sí, ha sido muchísimo trabajo. No mencionó que yo había hecho el 90% del trabajo. No mencionó que yo había cosido el traje, cocinado la comida, decorado las mesas. Simplemente aceptó el crédito como si fuera natural. Y Carlos no la corrigió. Diego no dijo nada. Yo me quedé en la cocina lavando platos, invisible incluso en el evento de mi nieto. La foto del último cumpleaños de Rafael. Octubre de 2018. Rafael tenía 68 años, pero parecía de 80. El cáncer lo había consumido hasta dejar solo huesos y piel, pero insistió en que hiciéramos una cena familiar. Yo cociné su plato favorito, cordero asado con patatas. Decoré la casa con globos que parecían ridículos dado las circunstancias, pero Rafael había sonreído cuando los vio. Gracias, mi amor, siempre haces que todo sea especial. Carlos, Sofía y Diego llegaron 2 horas tarde. Lo siento, papá, Carlos había dicho. El tráfico estaba imposible. Pero yo había visto en su teléfono antes de que lo guardara, había estado en una reunión con clientes. Había elegido su trabajo sobre el último cumpleaños de su padre. Comieron rápido sin hablar mucho. Diego jugó con su teléfono todo el tiempo. Sofía revisó emails en su tablet. Carlos intentó parecer interesado, pero vi cómo miraba su reloj constantemente. Se fueron antes del postre porque Diego tenía deberes. Después de que se fueran, encontré a Rafael en su silla favorita mirando los regalos que ellos habían traído: un libro genérico sobre arquitectura para él, una bufanda de tienda para mí. Regalos que claramente habían comprado esa mañana, apurados sin pensar. Isabel, me había dicho Rafael con lágrimas en los ojos. Nosotros fallamos criando a Carlos. Hicimos algo mal, le había mentido. No, amor. Carlos está ocupado. Las cosas cambiarán. Pero Rafael había sacudido la cabeza lentamente. No van a cambiar, Isabel. Y cuando yo no esté... Tomó mi mano. Prométeme que no vas a dejar que te traten como nada. Prométeme que vas a defenderte. Te lo prometo, había dicho. Mentí. Durante 5 años después de su muerte no me defendí.
Acepté cada desplante, cada olvido, cada crueldad pequeña, porque pensé que eso era lo que significaba ser familia. Pero ahora, sosteniendo esa foto, mirando los ojos de Rafael, que me suplicaban que me valorara a mí misma, finalmente entendí. Cumplir mi promesa no significaba mantener a la familia junta a cualquier costo. Significaba tener el valor de dejar ir cuando el costo era mi propia alma. La tarjeta del Día de la Madre 2023. La encontré al fondo de la caja. Era de esas tarjetas genéricas de supermercado con flores impresas y un mensaje estándar. Dentro, en la letra de Carlos, Feliz Día de la Madre, Carlos, Sofía y Diego. Ni siquiera se habían molestado en firmar individualmente. Era solo un nombre colectivo, como si fueran una entidad corporativa enviando una nota formal. La había recibido por correo el día después del Día de la Madre, porque el mismo día nadie había llamado, nadie había venido. Nadie había recordado hasta el día siguiente, cuando probablemente Sofía le recordó a Carlos: mierda, olvidamos el Día de la Madre. Recordé ese día. Me había vestido bonita esa mañana esperando que tal vez vendrían a visitarme de sorpresa. Había preparado bizcocho por si acaso. Esperé todo el día. A las 8 p.m. había llamado a Carlos. Mamá había sonado sorprendido de escuchar mi voz. Solo quería saludar. Oh, sí. Hola. Oye, estamos en medio de algo. ¿Te puedo llamar mañana, claro? Nunca llamó al día siguiente, pero la tarjeta llegó comprada y enviada claramente por obligación, no por amor. Esa noche lloré hasta las 3 a.m. Lloré por la madre que había sido, por el amor que había dado, por los años que había desperdiciado esperando reciprocidad que nunca llegaría. Y ahora, sosteniendo esa tarjeta patética, sentí algo diferente a tristeza. Sentí ira limpia, clara, justificada. No podía quedarme sola con estos recuerdos. Necesitaba hablar con alguien. Llamé a Pilar, mi vecina del piso de al lado. Pilar tenía 73 años y había sido mi vecina durante 20 años. Nos habíamos hecho amigas lentamente a través de encuentros casuales en el rellano, charlas en la portería, cafés ocasionales. Después de que Rafael murió, fue ella quien tocó mi puerta cada día durante un mes para asegurarse de que comiera algo. Isabel Pasa me recibió con una sonrisa cálida. Estaba a punto de hacer té. ¿Te apetece? Nos sentamos en su cocina, que era casi idéntica a la mía, pero decorada con plantas por todas partes. Pilar tenía manos mágicas con las plantas. Te ves diferente, dijo Pilar estudiándome. No sé si mejor o peor, pero definitivamente diferente. He estado tomando decisiones, dije lentamente. ¿Qué tipo de decisiones? Y entonces por primera vez le conté todo. El hospital. Carlos diciendo que estaba demasiado ocupado. El embarazo secreto de Sofía. Mi descubrimiento de las finanzas. Cancelar la transferencia de Diego. La pelea con Carlos. Pilar me escuchó sin interrumpir, solo asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Hace cuánto conoces a mi hijo, Javier?, preguntó finalmente. ¿Tu hijo? No sabía que tuvieras un hijo. Nunca lo mencionaste. Exacto. Pilar tomó un sorbo de su té. Hace 10 años mi hijo decidió que yo era una carga para su nueva vida. Se casó con una mujer rica, se mudó a Madrid y básicamente me borró de su existencia. Me llamaba una vez al año en Navidad, 5 minutos de conversación obligada. Me quedé mirándola sorprendida. Pilar, yo no sabía. No lo hablo porque ya no duele, pero durante el primer año después de que me descartó, casi me mato de pena, literalmente. Terminé en el hospital con depresión severa. Y fue entonces que tomé una decisión: o moría deseando amor de alguien que no lo quería dar, o vivía para mí misma. ¿Y qué hiciste? Vendí mi casa grande en Sarriá. Era la casa familiar la que él esperaba heredar algún día. Compré este piso más pequeño aquí en Gracia. Usé el dinero restante para viajar. Fui a Italia, a Grecia, a Marruecos. Lugares que mi esposo y yo siempre quisimos visitar, pero nunca pudimos. Y tu hijo llamó cuando supo de la venta. Furioso. ¿Cómo me atrevía a vender su herencia sin consultarle? Le dije exactamente lo que tú necesitas decirle a Carlos. No es tu herencia mientras yo esté viva. Es mi casa, mi vida, mi decisión. Y ahora Pilar sonrió, pero era una sonrisa triste. Ahora no tengo hijo. O más bien tengo un hijo en algún lugar que decidió que el dinero era más importante que su madre. Y duele, Isabel. No te voy a mentir. Duele cada día.
pero prefiero este dolor limpio de la verdad que el dolor constante de mendigar amor donde no me lo quieren dar. Sus palabras resonaron en mi corazón. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo necesario para sobrevivir. Y sí creo que es correcto. Me tomó las manos. Isabel, eres una mujer buena, generosa, amorosa, pero has confundido amor con ser un felpudo. El amor verdadero requiere reciprocidad, requiere respeto. Si no lo estás recibiendo no es amor, es abuso. Pero es mi hijo, y tú eres su madre, una madre que merece ser tratada con dignidad. Apretó mis manos. ¿Sabes qué me dijo mi terapeuta cuando estaba pasando por esto? Me dijo: Pilar, puedes amar a alguien y aún así decidir que no son buenos para tu salud. No son mutuamente excluyentes. Nos quedamos sentadas en silencio tomando té mientras las palabras de Pilar se asentaban en mi corazón como semillas que algún día crecerían. Estoy pensando en vender mi piso, dije finalmente. Irme de Barcelona. Si Pilar se sorprendió, no lo mostró. ¿A dónde irías, Ronda? En Andalucía. Rafael siempre quiso ir allí. Ronda es hermosa, dijo Pilar con una sonrisa. Una amiga mía se mudó allá hace 2 años. Dice que fue la mejor decisión de su vida. Hay una comunidad grande de personas mayores, muchas actividades, el clima es perfecto. ¿De verdad crees que puedo hacer esto?, pregunté, y mi voz sonó pequeña, asustada. Dejar todo. A mi familia, Isabel, tu familia ya te dejó a ti. Solo que están esperando que sigas financiando su vida mientras lo hacen. Pilar se inclinó hacia adelante. No estás abandonándolos. Estás eligiéndote a ti misma por primera vez en 70 años. Y está bien. Más que bien. Es necesario. Esa noche, cuando volví a mi piso, me senté a la mesa de la cocina y saqué el cuaderno otra vez. Pero esta vez, en lugar de escribir lo que había perdido, escribí lo que quería. Lo que quiero. Paz. Respeto. Una vida donde no esté constantemente esperando migajas de afecto. Cumplir el sueño que Rafael y yo nunca pudimos cumplir. Ser Isabel, no solo la madre de Carlos. Vivir mis últimos años para mí, no para personas que no me valoran. Miré la lista durante mucho tiempo, y luego en letra grande en la parte inferior escribí: merezco todo esto, y voy a luchar por ello. Al día siguiente llamé a Javier Torres en la inmobiliaria. Javier, quiero poner mi piso en venta, de manera privada, como discutimos. ¿Cuán rápido puedes empezar? Hubo un silencio breve del otro lado. Luego, puedo tener valoradores allí mañana. Si estás segura, Isabel. Estoy completamente segura. Entonces empecemos. Los valoradores vinieron al día siguiente. 2 hombres jóvenes con tablets y cámaras midiendo todo, tomando fotos, haciendo anotaciones. Me sentí extraña viéndolos catalogar mi vida de esta manera. Señora Ramírez, dijo uno de ellos cuando terminaron, esta es una propiedad hermosa. Bien mantenida, excelente ubicación. No tendrá problemas para vender. 3 días después, Javier me llamó. Isabel, tengo noticias. Una pareja joven con 2 niños pequeños vio las fotos. Les encanta. Quieren verlo en persona mañana. ¿Te parece bien? Sí, dije, y mi corazón latía rápido. Sí, está bien. La familia Jiménez llegó el sábado por la mañana. Lucas y María, ambos alrededor de 35 años, con 2 niñas de 4 y 6 años. Las niñas corrieron por el piso con entusiasmo mientras sus padres hacían preguntas. Es perfecto, dijo María, sus ojos brillando mientras miraba la cocina. Es exactamente lo que hemos estado buscando. El tamaño perfecto, el barrio perfecto. ¿Por qué está vendiendo?, preguntó Lucas. Si no es indiscreción. Es tiempo de un cambio, respondí simplemente. He vivido aquí 35 años. Es tiempo de hacer algo nuevo. Las niñas habían encontrado la terraza y gritaban emocionadas sobre las plantas que podrían cultivar allí. Vi a María mirarlas con tanto amor que me dolió el corazón. Así era como se suponía que se veía el amor familiar. Presente, activo, real. ¿Cuándo podría mudarse?, preguntó María. No queremos presionarla, pero nuestro alquiler actual termina en 6 semanas. 6 semanas es perfecto, dije, tomando una decisión en ese momento. Les doy 6 semanas exactas. Firmamos un acuerdo preliminar esa misma tarde, 460.000 euros. La transacción se cerraría el 15 de mayo, exactamente 5 semanas y 3 días desde ese momento. Cuando se fueron me quedé sola en mi piso y realmente lo vi por primera vez en años. Cada esquina tenía una memoria.
Rafael leyendo el periódico en esa silla, Carlos de niño jugando en ese rincón, Diego de bebé gateando por ese pasillo. Pero también vi otras cosas yo sola en este espacio durante 5 años. Yo cocinando comidas que nadie venía a comer. Yo esperando llamadas que nunca llegaban. Yo envejeciendo en esta jaula dorada de memorias y soledad. No, ya no más. 2 semanas después tomé un autobús a Ronda. Necesitaba ver el lugar antes de comprometerme completamente. Javier me había dado el contacto de una agente inmobiliaria allí, una mujer llamada Carmen Ruiz. El viaje en autobús tomó 9 horas. Pasamos por paisajes que cambiaban gradualmente las playas de la costa mediterránea, las colinas de olivos, finalmente las montañas de Andalucía. Con cada kilómetro sentía como si estuviera dejando atrás no solo Barcelona, sino toda una vida de obligaciones y dolor. Llegué a Ronda al atardecer, y cuando el autobús entró en la ciudad, me quedé sin aliento. Javier no había exagerado. Era hermosa. Calles empedradas serpenteando entre edificios blancos con techos de tejas rojas. Y el famoso puente nuevo suspendido sobre el desfiladero del Tajo exactamente como Rafael lo había visto en las fotos años atrás. Isabel podía escuchar su voz en mi mente. Mira esto. ¿No es el lugar más hermoso que has visto? Carmen me recogió en la estación de autobuses. Era una mujer de unos 50 años con una sonrisa amplia y energía contagiosa. Señora Isabel, bienvenida a Ronda. Javier me ha contado mucho sobre usted. Me guiñó un ojo. Dice que es una mujer que sabe lo que quiere. Estoy aprendiendo, respondí. Me llevó directamente a ver propiedades. La tercera casa que vimos fue perfecta. Una casa pequeña en Calle Real a 5 minutos a pie del centro. 2 habitaciones, baño completo, una cocina con ventana que daba a un jardín pequeño pero encantador y una terraza en el segundo piso con vista a las montañas. El dueño anterior era un pintor inglés que se mudó aquí hace 20 años, explicó Carmen. Murió el año pasado y sus hijos están vendiendo. Piden 175.000 euros, pero creo que aceptarían 170.000. Caminé por la casa lentamente tocando las paredes, mirando por las ventanas, imaginando mi vida aquí. Podía verme tomando café en esa terraza cada mañana. Podía verme cultivando tomates en ese jardín. Podía verme siendo feliz aquí de una manera que no había sido feliz en años. La quiero, dije. Carmen sonrió. Pensé que dirías eso. Déjame hacer algunas llamadas. Esa noche Carmen me invitó a cenar con algunas de sus amigas en un pequeño restaurante en la plaza principal. Fueron 4 mujeres además de Carmen Elena, una pintora de 68 años. Rosa, una ex enfermera de 75. Teresa, una profesora jubilada de 72. Y Ana, una escritora de 65. Todas somos las viudas felices, bromeó Elena. Bueno, Teresa nunca se casó, pero se une a nosotros de todos modos. ¿Las viudas felices?, pregunté. Nuestro club informal, explicó Rosa. Todas nos mudamos aquí después de darnos cuenta de que nuestras vidas anteriores no nos estaban haciendo felices. Ahora nos reunimos todos los jueves para tomar café, intercambiar libros, quejarnos de nuestros achaques. Sonrió. Es maravilloso, les conté mi historia esa noche. No planeaba hacerlo, pero el vino y la calidez de estas mujeres desconocidas me soltaron la lengua. Les conté sobre Carlos, sobre Sofía, sobre Diego. Les conté sobre mi desmayo, sobre Rafael, sobre mi decisión de vender todo y empezar de nuevo. Cuando terminé, Rosa tomó mi mano. Bienvenida a nuestro club, Isabel. Todas tenemos versiones de la misma historia. Hijos que se olvidaron de nosotras. Familias que nos trataron como obligaciones. Momentos donde tuvimos que elegir entre nuestra salud y su conveniencia. ¿Y no se arrepienten?, pregunté. ¿De dejar todo? ¿De alejarse? Las 5 mujeres se miraron entre sí y luego me miraron a mí. Cada día, dijo Elena, me despierto en mi casita. Tomo mi café en mi terraza, pinto si quiero pintar o leo si quiero leer. Y cada día no me arrepiento ni un segundo. Lo único que lamento, agregó Teresa, es no haberlo hecho antes. Desperdicié 10 años tratando de hacer que mi familia me valorara. 10 años que podría haber usado viviendo. Volví a Barcelona al día siguiente, pero ya no era la misma mujer que había salido. Ahora tenía un plan concreto. Tenía un lugar a donde ir. Tenía amigas esperándome. Tenía una vida nueva llamándome. Con 3 semanas antes de la venta del piso me senté a escribir cartas.
3 cartas, una para Carlos, una para Diego y una para Sofía. La carta a Carlos fue la más difícil. La escribí 10 veces rompiendo cada versión porque no capturaba lo que necesitaba decir. Finalmente, en mi 11º intento encontré las palabras: «Querido Carlos, cuando leas esto ya me habré mudado a Ronda, Andalucía. Vendí el piso de Gracia y compré una casa allí. No fue una decisión impulsiva. La planifiqué cuidadosamente durante 4 semanas, cada día más segura de que era lo correcto. Durante 47 años, creí que mi trabajo como madre era sacrificarlo todo por tu felicidad. Me equivoqué. Mi trabajo era enseñarte a valorar el amor, el esfuerzo y la dignidad humana. En eso fallé. Te di todo dinero, tiempo, amor incondicional, y a cambio recibí migajas de atención. No te culpo completamente. Yo te permití tratarme así al nunca poner límites, al aceptar cada desplante sin quejarme. Te enseñé que tu madre siempre estaría ahí sin importar cómo me trataras. El día que me desmayé y me dijiste que estabas demasiado ocupado para venir al hospital, entendí que ya no soy bienvenida en tu vida como persona. Solo soy conveniente como recurso. He cambiado mi testamento. El 60% de mi patrimonio irá a la Fundación Casa del Olvido, que ayuda a ancianos abandonados por sus familias. El 30% será para Diego cuando tenga 25 años y demuestra que ha aprendido el valor del trabajo y el respeto. El 10% restante es para ti, no por amor en este momento, sino por obligación legal. También retiré mi garantía de tu préstamo automotriz. El banco te contactará para nuevas garantías. No me busques. Esta decisión es definitiva. Si algún día decides que quieres una relación real conmigo basada en respeto mutuo, no en conveniencia financiera, puedes escribirme a través de mi abogado Fernández, cuya dirección está abajo. No te guardo rencor, solo tristeza por lo que pudimos haber sido y nunca fuimos. Tu madre, que fue Isabel María Ramírez Torres. Doblé la carta y la puse en un sobre con el nombre de Carlos. La dejaría en el piso vacío el día que me fuera, junto con las llaves para los nuevos propietarios. La carta a Diego fue más corta, pero igual de difícil. Querido Diego, eras mi alegría. Cuando naciste pensé que finalmente tenía una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Te cuidé, te amé, te di todo lo que tu padre nunca me agradeció haber dado. Pero en algún momento tú también aprendiste que la abuela Isabel era conveniente pero no importante. Aprendiste a llamarme solo cuando necesitabas dinero. Aprendiste que mi amor podía darse por sentado. Esto no es tu culpa completamente. Tu padre y tu madre te enseñaron esto, pero ahora tienes 19 años. Eres suficientemente mayor para elegir qué tipo de hombre quieres ser. En mi testamento dejé 30% de mi herencia para ti, pero solo la recibirás cuando tengas 25 años y hayas demostrado que entiendes el valor del trabajo duro y el respeto. Si a esa edad todavía eres el niño que solo llamaba a su abuela para pedir dinero, la herencia irá a caridad. Te quiero, Diego. Siempre te querré. Pero amor no significa aceptar ser tratada como nada. Espero que algún día entiendas. Tu abuela Isabel. A Sofía solo le escribí 3 líneas. Sofía, ganaste. Conseguiste alejar a Carlos de mí. Espero que el piso que esperabas heredar haya valido el precio de destruir la relación entre una madre y su hijo. Isabel. Sellé las 3 cartas y las puse en la caja de metal junto con todos los otros documentos importantes que empaquetaría para Ronda. Las últimas 3 semanas pasaron en un torbellino de actividad. Contraté una empresa de mudanzas pequeña para llevar mis pocas posesiones a Ronda. No llevaba mucho ropa, las cartas de Rafael, algunos libros, mi máquina de coser Singer, que había sido de mi madre, fotos selectas. Todo lo demás, los muebles, los electrodomésticos, la decoración, lo dejaba para los nuevos propietarios. Pilar me ayudó a empacar llorando todo el tiempo. Te voy a extrañar tanto. Isabel sollozaba mientras envolvía platos en papel periódico. Pilar, puedes visitarme cuando quieras. Ronda no está tan lejos, y siempre puedes llamar. No es lo mismo. Se limpió los ojos. Pero estoy orgullosa de ti. Tan orgullosa. Eres más valiente que yo. Carlos llamó una vez durante esas 3 semanas. Fue el día que el banco lo contactó sobre la garantía del préstamo. Mamá, ¿qué está pasando? El banco dice que retiraste tu garantía de mi préstamo. ¿Es esto parte de tu situación mental? Mi situación mental está perfecta, Carlos.
Retiré la garantía porque ya no es apropiado que yo garantice tus deudas. Eres un adulto de 47 años. Es tiempo de que manejes tus propios asuntos financieros. Pero esto va a afectar mi calificación crediticia. Podría perder mi coche. Entonces sugiero que encuentres otra garantía o pagues el préstamo. No puedo creer que estés haciendo esto. Su voz subió. Sofía tenía razón sobre ti. Has cambiado. Ya no eres la misma persona. Tienes razón, dije calmadamente. Ya no soy la misma persona. Ya no soy la mujer que aceptaba ser tratada como basura con tal de mantener la apariencia de familia feliz. Finalmente soy la mujer que Rafael siempre quiso que fuera una mujer con dignidad. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que ya no puedes llamarme solo cuando necesitas algo. Adiós, Carlos. Esa fue la última vez que hablé con él antes de irme. La noche antes de mi partida di una última caminata por Gracia. Pasé por todos los lugares que habían sido parte de mi vida durante 35 años, la panadería donde compraba pan cada mañana, la plaza donde Rafael y yo nos sentábamos a tomar el sol, el parque donde había llevado a Diego cuando era pequeño. Me sentí como un fantasma visitando mi propia vida pasada. Estos lugares ya no eran míos. Ya no pertenecía aquí. Terminé mi caminata en el cementerio de Montjuic frente a la tumba de Rafael. Hacía meses que no venía. Me senté en el banco frente a su lápida y le hablé en voz alta. Rafael, mi amor, estoy cumpliendo la promesa que te hice. Me estoy defendiendo. Me voy a Ronda, el lugar que siempre quisimos visitar juntos. Sé que estás orgulloso de mí. Sé que esto es lo que querías que hiciera. El viento sopló suavemente moviendo las hojas del árbol sobre su tumba, y elegí creer que era su manera de decirme que sí que estaba haciendo lo correcto. Te amo, susurré. Siempre te amaré. Y algún día, cuando finalmente nos reunamos, tendrás tanto que contarme sobre mi aventura en Ronda. Me levanté, toqué su lápida una última vez y me fui. No miré atrás. El 15 de mayo a las 6:00 am cerré la puerta de mi piso por última vez. Había dejado todo limpio, ordenado, listo para la familia Jiménez. Las llaves estaban en un sobre en la mesa de la cocina, junto con las 3 cartas para Carlos, Diego y Sofía. Pilar me esperaba en el rellano, sus ojos rojos de llorar. Ve y sé feliz, me dijo abrazándome fuerte. Llámame cuando llegues. Te prometo que lo haré. El taxi me llevó a la estación de autobuses. Mientras Barcelona desaparecía por la ventana, sentí algo que no había sentido en años: anticipación. No miedo, no tristeza. Anticipación por lo que vendría. A las 3:00 p.m. el autobús llegó a Ronda. Carmen me estaba esperando en la estación con una sonrisa enorme. Bienvenida a casa, Isabel Casa. La palabra resonó en mi corazón. Sí, esto era casa ahora. No un lugar lleno de memorias dolorosas y amor no correspondido, sino un lugar nuevo donde podía ser simplemente Isabel, no la madre de alguien, no la abuela de alguien. Solo Isabel. Y por primera vez en 70 años, eso era suficiente. Los primeros días en Ronda fueron como aprender a respirar de nuevo después de años conteniendo el aliento. Cada mañana me despertaba desorientada, preguntándome por un momento dónde estaba antes de que la realidad se asentara. Estaba en mi casa, no la casa de Rafael, no la casa donde había criado a Carlos. Mi casa elegida por mí, pagada con mi dinero, llena solo de las cosas que yo quería. La primera semana la pasé simplemente existiendo. Me despertaba sin alarma a la hora que mi cuerpo decidía. Tomaba café en mi terraza mirando las montañas cambiar de color con la luz del amanecer. No había nadie a quien cocinar, nadie cuya llamada telefónica esperar, nadie cuyas necesidades poner antes de las mías. Al principio el silencio me asustaba. Después de una vida entera de ruido, el ruido de una familia de obligaciones, de expectativas constantes, el silencio se sentía vacío y desolador. Pero lentamente, muy lentamente, comencé a escuchar algo diferente en ese silencio: paz. Carmen vino a visitarme al tercer día trayendo una planta de albahaca para mi jardín y una invitación. Las chicas y yo nos reunimos todos los jueves a las 4 en Café de los Sueños. Es obligatorio que vengas. Sonrió. No aceptamos excusas de estoy bien sola. Nadie está bien sola todo el tiempo. Así que el jueves a las 4 en punto me encontré sentada en un café encantador en la plaza principal rodeada de 4 mujeres
que apenas conocía pero que de alguna manera se sentían como viejas amigas. Bienvenida oficialmente a las viudas felices, anunció Rosa levantando su copa de sherry. Aunque técnicamente no todas somos viudas y no siempre estamos felices, pero suena mejor que mujeres mayores que se cansaron de las mierdas de sus familias. Me reí una risa real que salió desde el fondo de mi estómago. ¿Cuándo había sido la última vez que me había reído así? Cuéntanos, dijo Elena la pintora. ¿Cómo te sientes? Y quiero la verdad, no la versión educada. Pensé en su pregunta durante un momento saboreando mi sherry. Me siento libre, y también me siento culpable por sentirme libre. ¿Tiene eso sentido? Perfecto sentido, respondió Teresa la profesora. Durante meses después de dejar a mi familia en Madrid me despertaba sintiendo culpa, como si ser feliz sin ellos fuera una traición. ¿Y cómo lo superaste?, pregunté. Eventualmente me di cuenta de que la culpa era otra forma de control. Me habían entrenado para sentirme culpable cada vez que ponía mis necesidades primero. Era su manera de mantenerme en línea. Tomó un sorbo de su café. Una vez que entendí eso, la culpa perdió su poder. Las semanas pasaron en un ritmo tranquilo que era completamente nuevo para mí. Me inscribí en una clase de pintura de acuarelas que Elena enseñaba 2 veces por semana. Al principio mis pinturas eran terribles colores que sangraban juntos de manera poco atractiva, proporciones todas equivocadas, pero Elena me animaba. No estás aquí para ser la próxima Picasso, Isabel. Estás aquí para disfrutar, para crear, para jugar, señaló mi desastre de pintura con una sonrisa. Y francamente este desastre tiene más vida que la mayoría de las pinturas perfectas que he visto. También comencé a cultivar mi jardín. Planté tomates, pimientos, hierbas aromáticas. Pasaba horas allí cada tarde con las manos en la tierra sintiendo el sol en mi espalda. Rafael había amado la jardinería. Solía decir que poner las manos en la tierra te conectaba con algo más grande que tú mismo. Ahora entendía lo que quería decir. Había algo profundamente sanador en nutrir algo y verlo crecer. Cada brote nuevo, cada flor que se abría se sentía como una pequeña victoria. 2 meses después de mi llegada, Rosa me invitó a unirme a su clase de flamenco para principiantes. Sé lo que estás pensando, dijo cuando vio mi expresión dudosa. Tengo 70 años, soy demasiado vieja para bailar. Pero Isabel, tengo 75 y bailo cada semana. No se trata de ser buena, se trata de mover tu cuerpo, sentir la música, recordar que todavía estás viva. La primera clase fue humillante. Mi cuerpo no se movía como los otros. Mis rodillas crujían. Me faltaba el ritmo constantemente. Pero algo mágico sucedió, no me importó. Por primera vez en mi vida estaba haciendo algo puramente por diversión, sin preocuparme de si era lo suficientemente buena, sin preocuparme de lo que otros pensaran. Y cuando finalmente conseguí un zapateado correcto, cuando el ritmo finalmente hizo clic, cuando sentí mi cuerpo moverse con la música, me sentí más viva de lo que me había sentido en años. Una tarde, 3 meses después de mi llegada, estaba pintando en mi terraza cuando mi teléfono sonó. Era Pilar desde Barcelona. Isabel, tengo noticias. Carlos ha estado en tu antiguo edificio. Mi corazón se saltó un latido. ¿Cuándo? Ayer. Tocó mi puerta preguntando por ti. Parecía desesperado, Isabel, destrozado. Me preguntó dónde estabas, si tenía tu número nuevo, si sabía cómo contactarte. ¿Qué le dijiste? Le dije que te mudaste fuera de Barcelona, pero que no tenía permiso para dar más detalles. Que si querías hablar con él, tú lo contactarías. Hizo una pausa. Hice bien. Hiciste perfectamente. Miré mis manos notando la pintura debajo de mis uñas, la tierra que aún había de la jardinería de esa mañana. Si Carlos quiere contactarme, tiene la información de mi abogado. Si realmente le importa, hará el esfuerzo. Y si lo hace, si hace el esfuerzo, era una buena pregunta. ¿Qué haría si Carlos apareciera en mi puerta diciendo todas las cosas correctas, pidiendo perdón? ¿Lo perdonaría? ¿Lo dejaría entrar de nuevo en mi vida? No lo sé, Pilar. Honestamente no lo sé. Suspiré. Pero sé esto, no voy a volver a ser la Isabel de antes. Si él quiere una relación conmigo, será en mis términos. Con respeto mutuo. Con reciprocidad real. No volveré a ser su cajero automático o su madre conveniente. Después de colgar, me quedé sentada en mi terraza durante mucho tiempo pensando. Parte de mí, la parte que había sido madre durante 47 años, quería que Carlos viniera. Quería que se disculpara, que reconociera cómo me había tratado, que suplicara perdón. Pero otra parte de mí, una parte que crecía más fuerte cada día,
Sabía que incluso si lo hacía algo fundamental, había cambiado. Había aprendido que podía vivir sin su amor. Había aprendido que mi vida tenía valor sin él en ella. Y esa lección no podía desaprenderse. A los 4 meses en Ronda me miré en el espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. No porque hubiera cambiado físicamente aunque había perdido peso por comer mejor y caminar más, sino porque mis ojos se veían diferentes, más brillantes, más vivos, más presentes. Ya no era la mujer que esperaba junto al teléfono. Ya no era la mujer que se definía por cuánto daba a otros. Era simplemente Isabel descubriendo quién era cuando nadie más necesitaba nada de ella. Celebré mi cumpleaños número 71 rodeada de mis nuevas amigas. Elena horneó un pastel de chocolate. Rosa trajo vino. Teresa organizó una cena en su casa. Carmen me regaló un juego de pinturas profesionales. Para la artista que llevas dentro, dijo con una sonrisa. Fue el mejor cumpleaños que había tenido en décadas. No porque fuera elaborado o costoso, sino porque estaba rodeada de personas que realmente querían estar allí, que me celebraban a mí no porque sintieran obligación, sino porque les importaba. Esa noche sola en mi casa escribí en mi diario algo que había comenzado a hacer en Ronda. Hoy cumplí 71 años. Durante 70 de esos años, viví para otros. Hoy por primera vez viví solo para mí. Y fue suficiente. Yo soy suficiente. Clímax número 2. El descubrimiento. No supe exactamente cuándo Carlos descubrió que había vendido el piso. Pilar me llamó 2 semanas después de su primera visita con la historia completa y me la contó con tanto detalle que casi podía visualizar la escena. Era un viernes por la tarde alrededor de las 6. Carlos había llegado a mi antiguo edificio sin avisar como solía hacer cuando pasaba por el barrio. Excepto que esta vez venía con un propósito específico: pedirme dinero prestado para la cuna del nuevo bebé que Sofía esperaba. Subió las escaleras hasta mi piso, el ascensor llevaba meses averiado y tocó el timbre. Cuando nadie contestó, usó la copia de la llave que yo le había dado años atrás para emergencias. La puerta se abrió y Carlos entró, a un piso completamente diferente. Donde antes había estado mi sofá floreado, ahora había un moderno sofá gris. Donde habían estado las fotos familiares en las paredes, ahora había arte abstracto. En la cocina donde yo había cocinado 1000 comidas, una mujer joven estaba preparando la cena mientras 2 niñas pequeñas jugaban en el suelo. María Jiménez se sobresaltó al ver a un extraño parado en su puerta, y su marido Lucas salió corriendo de la habitación al escuchar su grito de sorpresa. ¿Quién coño es usted, Lucas?, se interpuso protectoramente entre el extraño y su familia. ¿Cómo entró a nuestra casa Pilar, quien había estado regando sus plantas en el rellano, y escuchó la conmoción? Me contó que Carlos se quedó paralizado en la puerta, mirando alrededor con una expresión de completa incredulidad. Esta es la casa de mi madre, había dicho Carlos, su voz débil. Isabel Ramírez. ¿Dónde está? ¿Qué están haciendo ustedes aquí, señor María?, había dicho, recuperando su compostura. Compramos esta propiedad hace 3 meses. Su madre nos la vendió. Nos dijo que... Se detuvo mirando la devastación en el rostro de Carlos. Que tenía un hijo, pero que él ya sabía de la venta. Eso es imposible, Carlos había susurrado. Ella no habría vendido esta casa sin decírmelo. Vivimos aquí durante 30 años. Mi padre murió aquí. Ella no. Lucas, dándose cuenta de lo que estaba pasando, se había suavizado ligeramente. Señor, creo que debería hablar con su madre. Pero esta es nuestra casa ahora. Legalmente, todo está en orden. ¿Dónde está? ¿A dónde se mudó? No lo sabemos. Solo nos dio una dirección de abogado para cualquier correspondencia. Fue entonces cuando Pilar había intervenido saliendo de su piso. Carlos, tal vez deberías venir a mi casa. Necesitamos hablar. En el piso de Pilar, mientras ella le servía té que él no tocó, le había contado lo esencial: que yo me había ido, que había vendido el piso por elección propia, que estaba viviendo en algún lugar fuera de Barcelona y que no quería ser contactada. ¿Pero por qué?, Carlos había preguntado, y Pilar dijo que su voz sonaba como la de un niño perdido. ¿Por qué haría esto sin decirme? ¿Por qué simplemente desaparecer? Carlos, Pilar le había dicho con una firmeza que admiré cuando me lo contó. ¿De verdad no sabes por qué tu madre estuvo en el hospital hace 4 meses? Tú dijiste que estabas demasiado ocupado para venir. Pero no era grave.
La enfermera dijo, no era grave médicamente, pero fue gravísimo emocionalmente. Tu madre se dio cuenta ese día de que su propio hijo no la consideraba una prioridad. Y luego cuando descubrió que le habías ocultado el embarazo de Sofía durante 3 meses, íbamos a decírselo. Cuando naciera el bebé Pilar había sacudido su cabeza. Tu madre pasó 70 años dando todo de sí misma, y lo único que ella recibió a cambio fue ser tratada como una obligación molesta. Eventualmente hasta el amor más incondicional tiene límites. Carlos había sacado su teléfono marcando mi antiguo número. Tengo que hablar con ella. Tengo que explicar. Ese número ya no funciona. Cambió su teléfono. ¿Y su dirección nueva? No la tengo. Usted debe saber algo. La desesperación en la voz de Carlos era clara. Es mi madre. No puede simplemente desaparecer sin dejar rastro. Pilar le había dado entonces el sobre que yo le había dejado para Carlos. Dentro estaba mi carta, la que había escrito con tanto cuidado junto con la dirección del abogado Fernández. Carlos había leído la carta allí mismo en el piso de Pilar. Ella me dijo que lo vio palidecer, que sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Cuando terminó de leer, había llorado. Llorado de una manera que ella nunca lo había visto llorar, ni siquiera en el funeral de Rafael. Yo no quise. Había empezado, pero las palabras se le quebraron. Carlos Pilar le había dicho, y aunque ella me contó que sintió pena por él, también sintió que necesitaba escuchar la verdad. Tu madre no se fue por venganza. Se fue por supervivencia. El doctor le dijo que el estrés la estaba matando. Y usted es tú. Sofía Diego eran ese estrés. Carlos se había ido esa noche con la carta apretada en su mano y una expresión de hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido algo irreemplazable. Según Pilar, Carlos volvió varias veces más en las semanas siguientes. Cada vez preguntaba si yo había llamado, si había dado alguna señal, si había cambiado de opinión. Cada vez la respuesta era no. También intentó contactar al abogado Fernández. El abogado me llamó para informarme. Señora Ramírez, su hijo ha estado en mi oficina 3 veces esta semana. Está bastante angustiado. Quiere su dirección, su número de teléfono, cualquier forma de contactarla. ¿Qué le dijo? Lo que me instruyó que dijera que usted no desea ser contactada directamente, pero que si él quiere comunicarse puede hacerlo a través de mí por escrito, y yo le transmitiré sus mensajes. Usted decidirá si responde o no. Perfecto. Gracias, abogado Fernández. Señora Ramírez, si puedo expresar una opinión personal. He sido abogado de familia durante 30 años. He visto muchos casos como el suyo. Y en mi experiencia, lo que usted está haciendo, establecer límites claros, protegerse a sí misma, es no solo valiente, sino necesario. Sus palabras me consolaron. A veces en las noches silenciosas me preguntaba si era cruel, si estaba siendo demasiado dura. Pero entonces recordaba el dolor en mi pecho en ese hospital. Recordaba años de llamadas telefónicas no devueltas, de cenas solitarias de amor no correspondido. Y sabía que no era cruel. Era justa. Pilar también me contó sobre Diego. El chico había tenido que dejar la Universidad Pompeu Fabra la Cara y prestigiosa universidad privada y transferirse a la Universidad de Barcelona pública. También consiguió un trabajo como mesero en un restaurante en El Born, trabajando noches y fines de semana. Se ve diferente, me dijo Pilar. Más delgado, más serio. Lo vi el otro día cargando bolsas de compras para una señora mayor del edificio. La vieja Diego nunca habría hecho eso. Tal vez está creciendo, dije, sintiendo una punzada en mi corazón. Parte de mí, la parte que había sido su abuela durante 19 años, quería que esto fuera fácil para él. Pero sabía que las lecciones fáciles no son lecciones que permanecen. Y luego estaba Sofía. Pilar me contó que la había visto una vez, su vientre ahora claramente redondo con el embarazo. Se veía furiosa, dijo Pilar. Creo que esperaba heredar tu piso algún día. Ahora se da cuenta de que no solo perdieron eso, sino que también perdieron tu apoyo financiero. Carlos tuvo que vender su BMW para pagar el préstamo cuando el banco ejecutó la garantía. No sentí satisfacción al escuchar eso. No sentí venganza. Solo sentí neutralidad. Como si estuviera escuchando sobre personas que apenas conocía, no sobre mi familia. Y tal vez eso era lo más triste de todo, no que los odiara, sino que ya no me importaban de la manera que solían importar. Se habían convertido en extraños con historia compartida nada más.
6 meses después de mi llegada a Ronda en noviembre, cuando el clima comenzaba a enfriarse y las montañas se cubrían de niebla por las mañanas, recibí un paquete. El remitente era simplemente de Ramírez, Barcelona. No había dirección de retorno. Lo abrí con manos temblorosas, no segura de qué esperar. Dentro había una carta escrita a mano en papel simple. Reconocí la letra inmediatamente, era de Diego. Pero la letra misma se veía diferente, más cuidadosa, más madura, como si cada palabra hubiera sido escrita con consideración. Me senté en mi terraza con una taza de té y comencé a leer. Querida abuela Isabel, no sé si leerás esta carta. No sé si la tirarás a la basura sin abrirla, pero necesito escribirla de todos modos, aunque solo sea para mí mismo. Han pasado 6 meses desde que te fuiste. 6 meses en los que no te he visto, no he escuchado tu voz, no he comido tu comida. Y cada día de esos 6 meses he pensado en ti. Al principio estaba enojado. No te voy a mentir. Estaba furioso de que cancelaras mi dinero, de que vendieras la casa, de que simplemente desaparecieras sin explicación. Pensé que estabas siendo cruel, vengativa, dramática. Papá alimentó esa narrativa. Dijo que estabas teniendo algún tipo de crisis nerviosa, que no eras tú misma, que eventualmente volverías a la razón y regresarías. Mamá estaba aún peor. Decía que siempre supieron que eras manipuladora, que esto era tu manera de castigarnos por no darte suficiente atención. Pero luego encontré tu carta, la que dejaste para papá. Él la había guardado en un cajón como si esconderla pudiera hacer que no fuera verdad. La leí una noche cuando él y mamá estaban discutiendo sobre dinero otra vez. Y abuela, me destrozó. Cada palabra era como un espejo forzándome a ver la verdad que había estado evitando. No eras cruel, no eras manipuladora, estabas cansada. Habías llegado a tu límite después de años, décadas de darte a nosotros mientras recibías nada a cambio. Traté de recordar la última vez que te llamé solo para preguntar cómo estabas. No por dinero, no porque papá me dijera que lo hiciera, solo porque quería hablar contigo. No pude recordar una sola vez en los últimos 5 años. Intenté recordar la última vez que te dije, te amo, y lo sentí realmente, no solo como palabras automáticas al final de una llamada. No pude. Intenté recordar la última vez que te agradecí por todo lo que hiciste por mí, por cuidarme cuando era bebé, por las miles de comidas que cocinaste, por el dinero que me diste durante 3 años sin nunca pedirme nada a cambio. No pude recordarlo porque nunca lo hice. Tuve que dejar Pompeu Fabra. Ahora voy a la UB. Trabajo como mesero en un restaurante 20 horas a la semana. Es agotador. Mis pies duelen todo el tiempo. Algunos clientes son groseros. El salario es bajo. Y cada noche cuando llego a casa con olor a comida frita y apenas puedo mantener los ojos abiertos para hacer deberes, pienso en ti. Pienso en cómo trabajaste toda tu vida como costurera, en cómo te rompiste la espalda durante décadas para que papá pudiera tener una vida fácil, en cómo continuaste trabajando incluso cuando podías haber descansado solo para poder darme dinero a mí. Y finalmente lo entiendo, no solo con mi mente sino con mi cuerpo. Entiendo lo que significa estar exhausto pero seguir adelante porque tienes responsabilidades. Entiendo el valor real del dinero que ganas con tu propio sudor. Hace 2 semanas una señora mayor vino al restaurante. Comió sola leyendo un libro. Me recordó a ti. Cuando le traje la cuenta, ella me miró. Realmente me miró a los ojos y me dijo, «Gracias, joven. Has sido muy amable». Algo tan simple, pero me hizo llorar en el baño después porque me di cuenta de que tú merecías ese mismo reconocimiento, esa misma mirada genuina, y yo nunca te la di. Rompí con mi novia Claudia. Ella se burló de mí por trabajar en un restaurante, dijo que era degradante para alguien de mi clase social. Nos peleamos. Le dije que mi abuela trabajó toda su vida sin quejarse, y si ella era demasiado snob para respetar el trabajo honesto, entonces no era para mí. Ella pensó que estaba bromeando, cuando vio que no se fue. Y estoy bien con eso. Me alejé de la mayoría de mis amigos también. La mayoría solo querían ir de fiesta, gastar dinero que sus padres les daban sin pensar. Ahora que no tengo ese dinero, descubrí que no tenían nada interesante que decir. Eran aburridos sin su dinero para hacer cosas interesantes. He estado leyendo los libros que me regalaste a lo largo de los años, los que nunca abrí. ¿Recuerdas cuando cumplí 15 años y me regalaste Don Quijote? Lo dejé en un estante y nunca lo toqué. Ahora lo estoy leyendo.
y encontré una nota que escribiste dentro de la portada: para mi Diego querido, que siempre persigas tus sueños, pero nunca olvides a las personas que te aman. Con todo mi corazón, abuela Isabel. Lloré cuando leí eso. Lloré porque esa abuela que escribió esas palabras con tanto amor fue olvidada por el nieto que pensaba que su amor era garantizado. No te estoy escribiendo para pedirte que vuelvas. No te estoy escribiendo para pedirte perdón, aunque lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Te estoy escribiendo porque necesitas saber que tu lección funcionó. Me enseñaste de la manera más dura posible lo que yo necesitaba aprender: que el amor no es infinito, sino es respetado. Que las personas, incluso las abuelas que parecen indestructibles, tienen límites. Que la generosidad sin gratitud eventualmente se agota. Papá todavía no lo entiende. Sigue hablando de ti como si hubieras cometido alguna terrible traición. Mamá se enoja cada vez que alguien menciona tu nombre. Pero yo entiendo. Y aunque duele, aunque te extraño, cada día estoy agradecido. Porque me obligaste a crecer. Me obligaste a convertirme en un hombre mejor del que habría sido si hubieras seguido dándome todo sin consecuencias. No sé dónde estás. Papá ha intentado encontrarte, pero te escondiste bien. Parte de mí quiere buscarte, aparecer en tu puerta, abrazarte, decirte todo esto en persona. Pero la otra parte, la parte que está finalmente madurando, sabe que no tengo ese derecho. No todavía, tal vez no nunca. Solo quiero que sepas que he cambiado. Estoy cambiando. Y algún día, cuando sea un hombre que realmente merezca llamarte abuela, espero poder volver a verte. Hasta entonces te llevo en mi corazón. Y cada día intento ser alguien de quien puedas estar orgullosa. Con amor verdadero, por primera vez, tu nieto Diego PD. La dirección de retorno en este paquete va a una casilla postal que abrí para esta única carta. Si decides responder, llegaré a mí. Si no, lo entenderé. Terminé de leer con lágrimas corriendo por mis mejillas. Las palabras de Diego habían tocado algo profundo en mí. No era la carta de un niño tratando de manipularme para volver. Era la carta de un joven hombre enfrentando verdades dolorosas sobre sí mismo. Me quedé sentada en mi terraza durante mucho tiempo con la carta en mi regazo, sintiendo emociones que no podía nombrar. Dolor por lo que habíamos perdido, esperanza por lo que Diego podía convertirse, tristeza porque este crecimiento había requerido tanto dolor. Las viudas felices vinieron esa tarde para nuestro café semanal. Les mostré la carta. Todas la leyeron en silencio, pasándola de una a otra. ¿Va a responder verdad?, preguntó Rosa finalmente. No lo sé, admití. Parte de mí quiere, pero otra parte tiene miedo de que si respondo demasiado pronto, si perdono demasiado fácil, nada habrá realmente cambiado. ¿Qué te dice tu corazón?, preguntó Elena. Pensé en eso. Mi corazón decía muchas cosas contradictorias. Decía que Diego era mi nieto y siempre lo amaría. También decía que había sufrido demasiado para arriesgar ser lastimada otra vez. Decía que todos merecen segundas oportunidades. También decía que las segundas oportunidades deben ganarse, no darse por sentado. Mi corazón está confundido, dije finalmente. Pero mi mente dice que Diego necesita más tiempo. Necesita demostrar que este cambio es real, no solo una fase porque extraña mi dinero. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Teresa. No lo sé. Meses. Tal vez años. Miré la carta otra vez. Él tiene 19 años ahora. Cuando tenga 23, 25, cuando haya vivido más vida, trabajado más duro, entendido más profundamente, entonces tal vez. Eso es mucho tiempo, dijo Carmen suavemente. Lo es. Pero el amor verdadero puede esperar. Y si su cambio es real, esperará. 2 semanas después envié una carta a la casilla postal que Diego había indicado. Era corta. Querido Diego, tu carta me conmovió profundamente. Veo en tus palabras los comienzos de un hombre que está aprendiendo lecciones importantes sobre el respeto, el trabajo duro y el valor de las relaciones humanas. Pero las palabras son fáciles, Diego. El cambio real se demuestra con el tiempo y las acciones consistentes. Aquí está mi propuesta. Termina tu carrera universitaria. Trabaja duro. Conviértete en el hombre que sé que puedes ser. Si en 3 años, cuando tengas 22, todavía eres ese hombre que describe tu carta, si todavía valoras el trabajo honesto, si todavía entiendes las lecciones que la vida te está enseñando, entonces ven a visitarme.
No traigas a tu padre. No traigas dinero. No traigas disculpas elaboradas. Solo trae a la persona en la que te hayas convertido. Yo estaré aquí. Y si has hecho el trabajo de convertirte en un hombre de carácter, te recibiré con los brazos abiertos. Con esperanza, tu abuela Isabel P.D. En mi testamento dejé 30% de mi herencia para ti, pero solo la recibirás cuando tengas 25 años y hayas demostrado que entiendes el valor del trabajo y el respeto. No la desperdicies. Úsala sabiamente. Envié la carta y sentí paz. No certeza, no garantías, pero paz. Había puesto la pelota en la cancha de Diego. Si realmente había cambiado, lo demostraría con el tiempo. Si no, bueno, al menos habría intentado. Clímax número 3. La primavera llegó a Ronda con una explosión de color. Mi jardín floreció con rosas lavanda y geranios. Mis tomates crecieron gordos y rojos. Mis pinturas mejoraron tanto que Elena insistió en que expusiera en la galería local. No son perfectas, había dicho, pero tienen alma, y eso es más valioso que la perfección técnica. Esa tarde de abril, 2 años y un mes después de haber dejado Barcelona, estaba en mi lugar favorito, el Puente Nuevo, pintando las montañas en la distancia. Había venido aquí innumerables veces en estos 2 años, siempre sintiendo a Rafael cerca cuando estaba en este puente que él tanto había querido ver. Estaba tan concentrada en capturar el tono exacto del cielo de la tarde que no noté a la persona que se acercaba hasta que escuché una voz familiar pero cambiada. Abuela, levanté la vista y vi a un joven hombre parado a pocos metros de distancia, alto, con barba corta, delgado, pero con músculos de alguien que trabaja físicamente. Vestía simplemente jeans, una camiseta blanca, una mochila pequeña. Llevaba flores, un ramo modesto de margaritas y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Diego, susurré. Había cambiado tanto. Ya no era el adolescente con sobrepeso que recordaba siempre pegado a su teléfono. Este era un hombre que había vivido, trabajado, sufrido. Sé que dijiste 3 años, comenzó su voz quebrándose. Pero no pude esperar más. He estado ahorrando durante 18 meses para este viaje. Trabajé turnos dobles, tomé trabajos extra, y finalmente tuve suficiente para venir a buscarte. ¿Cómo me encontraste? Ronda no es tan grande. Sonrió tímidamente. Pregunté en una docena de cafés si conocían a una señora llamada Isabel de Barcelona que pintaba. La tercera persona me dirigió aquí. Nos quedamos mirando el uno al otro durante un largo momento. Vi en sus ojos algo que nunca había visto antes: respeto genuino. No el amor descuidado de un niño que da todo por sentado, sino el respeto profundo de alguien que finalmente entiende lo que perdió. Abuela, dijo, dando un paso cauteloso hacia adelante, no traje dinero. No traje disculpas elaboradas. Solo traje a mí mismo. Extendió las manos mostrándolas vacías excepto por las flores. Y estas. Sé que son simples, pero las compré con dinero que gané honestamente y... Diego, lo interrumpí suavemente. Ven aquí. Él se acercó todavía inseguro, y cuando estaba lo suficientemente cerca lo abracé. Era más alto que yo, ahora más fuerte, pero en mis brazos se convirtió otra vez en el niño pequeño que una vez había mecido para dormir. Lloró. Lloré. Nos quedamos así durante mucho tiempo en ese puente que conectaba el pasado con el futuro, dejando que años de dolor y separación finalmente comenzaran a sanar. Cuando finalmente nos separamos, lo miré realmente. Cuéntame todo. Caminamos por Ronda durante horas y Diego me contó su vida de los últimos 2 años. Cómo se había graduado de la Universidad de Barcelona con honores en trabajo social. Cómo todavía trabajaba en el restaurante ahora como gerente asistente. Cómo había comenzado a hacer voluntariado en una residencia de ancianos, ayudando a personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Cada vez que veo a esos abuelos solos, sin visitas, sin nadie que les importe, pienso en ti, abuela. Pienso en cómo te tratamos. Y me rompe el corazón. Le conté sobre mi vida en Ronda, sobre las viudas felices, sobre mi jardín, mis pinturas, mi nuevo sentido de paz. Le conté sobre las cosas que había descubierto sobre mí misma en estos 2 años de soledad elegida. ¿Eres feliz aquí?, preguntó finalmente. Más feliz de lo que he sido en mucho tiempo, respondí honestamente. No de la manera que esperaba ser feliz. No tengo a mi familia cerca. No tengo la vida que imaginé cuando era joven. Pero tengo paz, Diego. Y a mi edad la paz es más valiosa que cualquier otra cosa.
Cenamos en un pequeño restaurante y observé cómo Diego trataba a la camarera con respeto, con amabilidad, dejando una propina generosa a pesar de que claramente no tenía mucho dinero. ¿Dónde está tu padre?, pregunté finalmente la pregunta que había estado evitando. Diego se puso serio. Papá está teniendo dificultades. Él y mamá se separaron hace 6 meses. Ella no pudo soportar la presión financiera. Se mudó con un colega de su bufete. Papá perdió algunos clientes importantes porque estaba deprimido, no podía concentrarse. Está viviendo en un apartamento pequeño en Hospitalet ahora. Sentí una punzada de dolor, pero era diferente al dolor que solía sentir. Era más distante, más como lástima que amor herido. Ha preguntado por mí cada día. Diego me miró. Está destrozado, abuela. Realmente destrozado. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿considerarías verlo? Hablar con él. Pensé en Carlos, en el niño que había criado, en el hombre en quien se había convertido, en el dolor que me había causado, pero también en el dolor que ahora estaba sufriendo. No estoy lista, dije finalmente. Todavía no. Tal vez algún día. Pero él necesita aprender sus propias lecciones, Diego, como tú aprendiste las tuyas. Y no puedo ser yo quien se las enseñe. Diego asintió decepcionado, pero entendiendo. Lo entiendo. Pero tú tomé su mano a través de la mesa, tú has hecho el trabajo. Has cambiado realmente, y estoy tan orgullosa del hombre en que te has convertido. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. ¿De verdad? De verdad. Pasó 3 días en Ronda. Le presenté a las viudas felices, quienes lo adoptaron inmediatamente. Les hice su paella favorita la primera vez que la cocinaba para alguien desde que me fui de Barcelona. Caminamos por las montañas. Visitamos el Puente Nuevo una docena de veces. Hablamos sobre todo y nada. La noche antes de que se fuera nos sentamos en mi terraza bajo las estrellas. Abuela, hay algo que necesito decirte. Diego respiró hondo. Cambié mi testamento nuevo, el que hiciste hace 2 años. Lo sé, mi abogado me informó. ¿Sabes lo que dice ahora sí? Sonreí. El 50% para ti condicionado a que uses parte de ello para abrir un centro para ancianos abandonados. El Centro Rafael Ramírez. ¿Estás de acuerdo con eso? Más que de acuerdo. Estoy honrada. Tu abuelo habría estado tan orgulloso. Y papá solo recibe el 10%. Tu padre recibirá lo que se ganó con sus acciones, Diego. No más, no menos. Si algún día cambia realmente, si algún día entiende lo que tú entendiste, entonces tal vez reconsidere. Pero por ahora el 10% es generoso. Diego se quedó en silencio durante un momento. ¿Puedo volver a visitarte? Por supuesto que puedes. Esta es tu casa ahora también, siempre que quieras. ¿Qué pasa si traigo a alguien la próxima vez, una novia? Alguien especial. ¿Hay alguien especial? Se sonrojó. Puede ser. Se llama Ana. Es profesora de primaria. Hace voluntariado en la residencia donde yo trabajo. Es diferente a Claudia. Amable, genuina. Creo que te gustaría. Entonces tráela. Me encantaría conocerla. La mañana siguiente lo llevé a la estación de autobuses. Nos abrazamos por largo tiempo. Gracias, abuela, susurró, por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de ser mejor. Gracias a ti, Diego, por tomar esa oportunidad. No todos lo hacen. Lo vi subir al autobús y cuando se alejó saludé hasta que desapareció de la vista. Luego caminé de regreso a casa, mi corazón más lleno de lo que había estado en años. Barcelona, mayo 2029. El Centro Rafael Ramírez abrió sus puertas un soleado sábado de mayo. Era un edificio hermoso, convertido de una antigua fábrica en Gracia, irónicamente a solo 2 calles de mi antiguo piso. Tenía 30 habitaciones, un jardín grande con árboles frutales, una sala de arte, una biblioteca y una cocina comunitaria. Diego, ahora de 27 años, estaba en la entrada cortando la cinta inaugural. A su lado estaba Ana, su esposa, desde hace 1 año embarazada de 6 meses con mi primer bisnieto. También estaban allí trabajadores sociales voluntarios y, lo más importante, los primeros residentes, 12 ancianos que habían sido abandonados por sus familias y ahora tendrían un hogar donde serían valorados y respetados. Yo estaba sentada en la primera fila junto a las viudas felices que habían viajado desde Ronda para el evento. A mi lado había un asiento vacío. Miré hacia ese asiento y vi a Carlos parado en la parte trasera de la multitud. Había envejecido en estos 5 años. Su pelo era más gris, su rostro más delgado, sus ojos más tristes.
Me miró desde la distancia y vi en su expresión una pregunta silenciosa. ¿Puedo acercarme? Pensé en ello durante un momento. 5 años. 5 años en los que había reconstruido mi vida. 5 años en los que había aprendido que podía vivir sin su amor. 5 años en los que había descubierto mi propia fuerza. Finalmente sacudí mi cabeza suavemente. No hoy. Tal vez algún día, pero no hoy. Este día era sobre Diego, sobre el legado de Rafael, sobre el futuro. No sobre reparar el pasado que estaba demasiado roto para arreglarse completamente. Vi dolor cruzar el rostro de Carlos, pero también vi aceptación. Se quedó en la parte trasera escuchando a su hijo hablar sobre propósito y servicio, y honrar a los ancianos. Se quedó para ver lo que su madre había construido con el dolor que él había causado. Diego habló bellamente. Este centro lleva el nombre de mi abuelo Rafael Ramírez, un hombre que entendió que el amor verdadero requiere acción, no solo palabras. Pero existe gracias al coraje de mi abuela Isabel, quien me enseñó la lección más importante de mi vida, que amar a alguien no significa soportar su abuso, que todos merecemos dignidad, y que a veces el mayor acto de amor es saber cuándo alejarse. Aplaudí con lágrimas en los ojos. A mi lado Elena me apretó la mano. Lo hiciste bien, Isabel susurró. Mira lo que tu dolor creó. Algo hermoso. Tenía razón. De mi dolor había nacido esto, un lugar donde ancianos abandonados encontrarían familia. Un nieto que se había convertido en un hombre de verdadero carácter. Una versión de mí misma que nunca había conocido, pero que siempre había estado ahí esperando ser descubierta. Esa noche de vuelta en Ronda me senté en mi terraza mirando las estrellas. Rafael había estado en mi mente todo el día. Lo logramos, mi amor, susurré al aire de la noche. No de la manera que planeamos, pero lo logramos. En mi mano tenía mi diario. Abría una página en blanco y escribí: hoy cumplí 75 años. He vivido 70 de esos años para otros. Estos últimos 5 he vivido para mí. Y he descubierto algo que nunca supe: soy suficiente. Siempre lo fui. A veces el mayor renacer es el silencio que una elige conservar, el espacio que una crea, la vida que una construye de las cenizas de lo que fue. Y está bien, más que bien, es suficiente. Yo soy suficiente. Cerré el diario y miré las montañas que se habían convertido en mi hogar. Mañana volvería a pintar. Pasado mañana las viudas felices vendrían a tomar café. La próxima semana Diego y Ana vendrían a visitarme con noticias sobre el bebé. Mi vida no era perfecta. Todavía había dolor, todavía había pérdida. Pero también había paz. Había propósito. Había amor del tipo que no exige nada a cambio. Y después de 70 años de dar sin recibir, finalmente había aprendido la lección más importante de todas. A veces la historia más poderosa que podemos contar es la de una mujer que finalmente eligió elegirse a sí misma. Y esa mujer era yo.